Kawaki pelea con Borushiki y le gana. Cuando está por matarlo, Naruto se interpone salvando a Boruto. Boruto recupera la conciencia y le dice a Kawaki que lo mate, porque si pierde el control es una amenaza. Boruto manda a volar a Naruto. Kawaki atraviesa a su hermano y Boruto muere. Naruto queda en shock porque su hijo muere en sus brazos. Shikamaru trata de hacerlo entrar en razón. Kawaki está ganándole la pelea a Kode y está a punto de acabar también con él con un gran ataque de energía. Pero Kode gana porque se transportó y trajo a Daemon, lo que hizo que reflejara el ataque de Kawaki y lo recibiera él mismo. Kode se retira con la idea de buscar a Amado para que le quite el limitador. Boruto revive y explica que Momoshiki lo salvó, pero que ahora ya no puede reencarnar completamente en su cuerpo. De vuelta en la aldea, nos damos cuenta que Kode dejó una marca en Shikamaru para poder entrar a Konoha. Eida les dice a sus compañeros que Boruto está vivo. Ella sabe todo lo que pasa en el mundo porque su Senrigan le permite como tener cámaras en todos los lugares, en todos los momentos. O sea, saber todo lo que pasa desde el momento en que ella nació. Boruto platica con sus amigos del equipo 7. Sasuke se lamenta de no haber estado en el momento que Boruto murió y le regala su banda ninja. Shikamaru va a confrontar a Amado por ponerle el karma a Kawaki. Y Kode aparece de la marca que Shikamaru tiene en la nuca. Pero Shikamaru ya sabía que esto iba a pasar y abre el baúl del laboratorio de Amado. Sale una Delta reprogramada para defender Konoha. Eida también hace acto de presencia. Por primera vez vemos a Amado muy sorprendido. Parece que Eida le tiene rencor a Amado. Y cuando Shikamaru se da cuenta de que está siendo influenciado por el poder de Eida de enamorar a todos, le dice a Ino que no vaya a mandar a Naruto y a Sasuke porque podría ponerlos en contra de Konoha fácilmente. Mientras Kode tiene sujeto a Amado para que le diga el código para quitar su limitador, Shikamaru le pregunta a Eida que cuál es su objetivo. Eida dice que le gusta Kawaki. Shikamaru dice que le gustaría apoyarla y que si se queda y ayuda en Konoha, puede tener una cita con Kawaki. Shikamaru está por ofrecerle una propuesta a Eida. Bueno, esto parece que se volvió una telenovela mexicana, pero parece que se pondrá divertida la cosa. Y si te preguntas qué pasó con Delta, ya que estaba ahí en medio de ese embrollo, pues al parecer le hizo efecto el poder de enamorar. No sé si es un androide completamente o qué, pero así está. El capítulo anterior terminó cuando Shikamaru le propone a Eida el trato de aliarse con la aldea de la hoja. Ahí empezamos el capítulo 70. Kode le dice a Eida que no lo vaya a traicionar y ella le dice: cállate el pico, aquí quien piensa soy yo. ¡Cállate! ¡Ay, cabrón, me espantas, chinga! Sus ojos cambian de color, tornándose oscuros. Está usando el Senrigan para ver que Naruto está fuera de la habitación queriendo entrar. Shikamaru le había dicho a Naruto que no entrara, destruyendo las instalaciones porque sería perjudicial contra los enemigos debido a la habilidad de Eida. También dice que la economía de Konoha ha ido menguando en los últimos años, un dato curioso que queda solo como una curiosidad. Amado le dice a Shikamaru cómo funcionan los poderes de Eida, y Shikamaru se enoja y dice que por qué no había dicho eso antes. Shikamaru dice que si Eida pudiese leer las mentes, sería aterrador. Después nos muestran a Kawaki en el cuarto con su Mirekakei. Él está diciendo que si no fuese por el karma, el séptimo estaría muerto y eso le genera un gran sentimiento de agradecimiento. Sumire dice que desconfía de Amado y que puede que ese sea precisamente su objetivo, pero que no puede asegurar nada. Kode está torturando a Amado para que le dé la contraseña para quitar su limitador de poder. Telepáticamente Shikamaru le dice que resista, pero Amado dice que cree que no soportará más. Eida dice a Kode que se retiren porque Kawaki viene en camino,
y con sus poderes puede evitar que se transporten con los arañazos. Kawaki se reduce de tamaño y se mete por los conductos de aire para entrar a la habitación. Kode quiere llevarse a Amado, pero Shikamaru usa la posesión de sombras. Eida hace que Delta, enamorada, ataque a Shikamaru. Kode se lleva a Amado y Eida a la guarida. Delta le dice a Eida que regrese a visitarla un día, y Kode le dice a Shikamaru que ahora está en su lista para vengarse. Finalmente, Kawaki no llegó a tiempo. Shikamaru le dice a Kawaki que elimine los arañazos para evitar que los enemigos puedan volver a entrar a la aldea. Kawaki pregunta por Amado y Shikamaru dice que puede que en este momento ya esté muerto. Amado se sorprende al ver que despertaron también a Daimon. Amado le dice a Kode que le quitará el limitador, pero que le perdone la vida, y procede a pronunciar las siguientes palabras. No hay código de vestimenta. El limitador se rompe y Kode libera todo su poder. ¿Por qué el código era esa frase rara? Ni idea, pero ahora Kode se vuelve blanco y dice que siente que ahora es invencible. Kode tiene sometido a Amado. Está listo para arrebatarle la vida. Amado le dice a Eida que quiere hablar con ella acerca de Kawaki. Él dice que Kawaki es su as bajo la manga en caso de que la hoja lo abandone o si intentan deshacerse de él. Kode le dice a Eida que no lo escuche y Ada lo manda a callar. Kode le dice que no sea estúpida, que no se deje utilizar por ese fantoche. Eida responde: ¿es que acaso estás sordo? Te digo que no me interrumpas. Kode dice que entiende que a Kawaki lo proteja, pero Amado sí se lo va a rajar. Eida dice: Daimon. Y el niño inmediatamente toma del brazo y le tapa la boca a Kode. Kode lo ataca, pero se hiere él mismo debido al efecto espejo del niño. Ada le pregunta a Kode si en verdad atacó a su hermano con intención de matarlo, y él responde que fue él quien lo atacó primero. La androide dice que le advirtió que si se volvía una molestia, entonces tendrá que eliminarlo. Amado menciona que Eida ya recibió una invitación de la hoja y que ahora Kode solo es un estorbo para acercarse a Kawaki. Kode se lanza sobre Amado, pero Daimon se interpone mandándolo a volar. Mientras tanto, Shikamaru le está explicando a Sasuke los poderes de Eida y que existen androides más poderosos que Jigen, ya que él vio que los compañeros de Kode no eran solamente la mujer robot, sino que también un niño. Kode le dice a Eida que detenga a su hermano, pero esta no lo hace. Kode se enfada y decide pelear con Daimon por ser el único caballero de Eida. Bug le advierte a Kode que el reflejo de Daimon solo se activa cuando está tocando a alguien con su mano, por lo que Kode se confía y va pronto a atacarlo, pero lo reciben con un golpe tras otro. Daimon dice que Kode es más fuerte que Jigen y Naruto y Sasuke. La verdad es que este niño está humillándolo. Daimon menciona que en realidad no importa quién sea el segundo o tercero más fuerte, porque él es el número uno. Ada le pregunta a Kode: ¿vas a escapar, no es cierto? Hazlo, no me importa. Solo no te entrometas en mis planes o te mataré. Kode dice que su misión es hacer crecer el árbol y comerse el fruto de chakra para volverse un Otsutsuki. Y cuando eso pase, los poderes de enamoramiento no tendrán efecto en él. Y finalmente, sabrá si la ama o desea matarla. Luego procede a escapar llevándose a Bug con él en uno de sus arañazos. Después los hermanos androides interrogan a Amado. Él dice que Kawaki tiene los poderes de Ishiki y que se volverá más fuerte, pero que él implanta un comando para poder detenerlo, pero que ese solo es un método para mantener su posición en la hoja. Su verdadero plan incluye utilizar el karma de Kawaki, pero que le contará todo cuando estén con la gente de la hoja. Amado insiste a Eida que debe aceptar la invitación que le hizo Shikamaru de vivir en la hoja y así poder acercarse a Kawaki. Eida se sonroja y luego vemos a Kode en otro lugar diciéndole a Bug que si no lo traía con él entonces moriría.
Pero de todas formas, Bug no se ve contento con haber sido arrastrado al lugar. Kode está furioso y jurando que va a acabar con Kawaki, Eida y toda la villa de Konoha. Shikamaru le pregunta a Kawaki si sabe algo del por qué Amado le volvió a poner el karma. Pero Kawaki responde que eso le gustaría saber, pero en realidad ya no importa porque no irán a rescatar a Amado. Kawaki menciona: oye chica, te sientes aliviado que ya no esté aquí ese zorro astuto, ¿verdad? Además lo llama inepto. Naruto intenta calmarlo en lo que llega un ninja a comunicarle a Shikamaru que tiene una llamada de Amado. Amado le dice que se encuentra bien en el país de la nieve y que le tomará entre 3 a 4 días volver a la aldea. Shikamaru le pregunta que si está con Kode o si tiene algún arañazo. Amado dice que no tiene nada y que no se preocupe por Kode porque Eida ya rompió lazos con él y que ha aceptado la invitación a unirse al bando de Konoha. Shikamaru le dice a Amado que Kode también tenía otro compañero poderoso, a lo que el viejo se sorprende al ver que ya sabía de la existencia de Daimon. Amado dice: Daimon es el hermano menor de Ada. Si la dejas entrar a ella a la aldea, entonces él viene también junto a su hermana. Además, aquí la que decide y tiene el control es Ada, no nosotros. No nos conviene oponernos a estos dos androides. Amado dice que tuvo que quitarle el limitador a Kode porque si no lo hacía lo iba a matar. Pero que aún así, al no tener de aliada a Eida, fue una gran caída en cuanto a potencial. La llamada termina con Amado diciéndole a Shikamaru que si sabe jugar bien con sus peones, Kode será alguien intrascendente. Eida le advierte a Amado que si no puede acercarse a Kawaki, entonces lo eliminará. Shikamaru manda a llamar a Naruto, Kawaki y al equipo 7. Boruto se prepara para acudir a la misión y Hinata empieza a llorar, diciendo que ahora que cada vez que su hijo sale, no sabe si regresará con vida. Boruto le dice que solo ellos pueden hacer esa misión y que le promete que regresará a salvo. En lo que sale de la casa se le aparece Momoshiki, volviéndole a decir que sufrirá y que tomará posesión de su cuerpo y aburre con eso ese caballo. Llegan Sarada y Mitsuki y ven que Boruto anda como loco y se van en dirección a la oficina del Hokage. Himawari le dice a Hinata que si ella se volviera ninja podría ayudar a su hermano o eso solo lo preocuparía. Mientras eso pasaba, Bug y Kode se transportan con los arañazos a la zona donde está el 10 colas atrapado. Bug le dice que aunque quitó su limitador, Daimon lo derrotó fácilmente y que debería estar preocupado. Kode dice que para acceder a este lugar solo pueden hacerlo Kawaki y Boruto mediante una técnica espaciotemporal y que falta un tiempo hasta que dominen estos poderes. Kode procede a usar muchos arañazos en el Yubi y explica que mezcló chakra con su propia sangre para poder encoger al Yubi, porque como las bestias con cola son seres hechos de puro chakra, entonces puede moldearlos como a la arcilla. Finalmente crea unos seres parecidos a Freezer de Dragon Ball, que incluso pueden atravesar los arañazos. Por otro lado, vemos como Kawaki se reencuentra con el equipo 7 después de que Boruto murió y volviera a la vida. Resulta que Shikamaru les tiene una misión. Shikamaru primero pone al tanto a los chicos de los acontecimientos recientes con Amado y también les explica lo que está pasando con Ada, que cortó lazos con Kode y que viene a Konoha. Por lo tanto, Kawaki y Boruto deben convivir con Ada en una casa para mantenerla vigilada, porque ellos no se ven afectados por sus poderes. También dice que Ada está enamorada de Kawaki y que además tiene la habilidad para saber todo lo que pasa, por eso Kawaki no debe hablar mal de ella. Vemos que Daimon está preocupado porque su hermana está muy sonrojada porque están diciéndole a Kawaki que ella gusta de él. Ada dice que está enamorada hasta las trancas. Mientras Shikamaru continúa explicando la misión al equipo 7, vemos que Naruto y Sasuke se encuentran preocupados pero no sabemos el por qué. Más adelante Shikamaru y Sai les dan la bienvenida a la aldea a Amado, Daimon y a Ada. La chica dice que acepta el trato de convivir en una misma casa y se va volando diciendo que no le gusta llamar la atención y que ya conoce la ubicación. Amado le dice a Shikamaru que Boruto y Kawaki podrán volar, ya que son Otsutsuki. Luego vemos que el equipo 7 ya está hospedado en una lujosa casa. Además, Chikada y Chou Chou e Inojin llegaron porque tienen curiosidad por la chica que vendrá. Hay que mencionar que un poco más adelante llega su maestra y se los lleva. En ese momento,
Eida llega volando hasta el lugar. Konohamaru queda enamorado y cae por las escaleras. Daemon aparece donde Boruto y Kawaki y después de presentarse, los golpea hasta dejarlos inconscientes. Al despertar, Eida dice a Boruto que lamenta que se presentaran de una forma violenta. Shikamaru se comunica con Boruto mediante el jutsu de Ino. Le pregunta que si todo va bien con Ada y su hermano, y Boruto responde que sí. Vemos que Shikamaru y Naruto están tratando de sacarle información a Amado. Amado les explica las habilidades de los hermanos androides. Entre ellas, dice que Daemon debe tocar a otra persona para usar su poder de reflejo, y también si tienes un pensamiento asesino en su contra, recibirás un ataque. Como podemos ver qué pasa con Kawaki en este preciso momento, ya que Boruto y Kawaki también están escuchando y comunicándose con Shikamaru y los demás. Naruto pregunta que por qué les puso habilidades tan rotas a sus androides. Amado dice que hace tiempo existió un ser llamado Shibai Otsutsuki, el cual después de comer varios frutos del chakra, evolucionó hasta convertirse en un dios, y eso le dio grandes poderes. Shibai está muerto, lo único que queda de él es su cadáver, el cual Amado dice que utilizó para insertar las habilidades a Eida y Daemon. Amado explica que Shibai era tan poderoso que sus técnicas son consideradas divinas, y que además de los poderes de los androides, los arañazos de Kode, el Daikokuten y el Tsukonahikona de Ishiki, la marca Karma de resurrección, también son de las llamadas técnicas divinas. Shikamaru se cuestiona que por qué existe un cadáver de Shibai Otsutsuki. Amado dice que no lo sabe, pero puede ser que fuese asesinado o evolucionó tanto que ascendió a un ser que no necesita tener un cuerpo físico. Amado explica que con las habilidades Otsutsuki, las cosas imposibles serán posibles. Incluso resucitar a su difunta hija, Akebi. Akebi murió de una enfermedad mortal. Amado digitalizó sus recuerdos y los introdujo en un cuerpo clonado. Allí vemos que la imagen de Akebi y Delta es la misma. Sin embargo, aunque la nueva persona tenía los recuerdos de Akebi, la esencia humana y el espíritu eran de alguien diferente. Allí fue donde Ishiki se le apareció al científico y le prometió ayudarlo a recuperar a su hija si cooperaban mutuamente. Además, Amado introdujo los datos de Akebi en el karma de Kawaki, para así después hacer otro clon y hacer la descompresión y que su hija finalmente renaciera. Shikamaru hace que Eida use su poder para verificar que todo lo que Amado ha contado es verdad, y ella confirma que sí lo es. Momoshiki se comunica con Boruto y dice que él desde hace eones de tiempo ha conocido toda la historia de Shibai Otsutsuki y las técnicas divinas, así que es verdad. Momoshiki dice que sin embargo Amado podría estar mintiendo en algo, porque el ojo omnisciente de Eida sí lo conoce, pero la habilidad para enamorar es desconocida para él, y Amado podría haber usado otros métodos para conseguirlo. En eso vemos que Boruto tiene como una especie de premonición, o sea, ver un poco hacia el futuro, y vemos que Kawaki está siendo atacado por sus compañeros que lo tildan de traidor. Shikamaru y Naruto continúan hablando con Amado. Allí Amado dice que necesita que Kawaki tenga el karma, porque planea usar una habilidad Otsutsuki para revivir a su hija Akebi. Shikamaru hace que Eida le diga si Akebi solía ser una persona hostil y peligrosa. Eida dice que Akebi era una chica común y corriente, a diferencia de Amado. Vemos un flashback donde Kawaki y Amado hablaron acerca de regresarle el karma. Kawaki pregunta si Akebi se convertirá en Otsutsuki si revive. Amado le responde que al no haber un precedente, no sabe qué pasará, pero que es la única manera de revivirla. Más tarde en la casa de Eida, Boruto le pregunta a la chica que por qué le gusta Kawaki y no él, si ambos son Otsutsukis. Daemon le responde que porque Boruto no es ni la mitad de atractivo que Kawaki. Eida dice que Boruto es lindo pero solo tiene 12 años y ella ya tiene 16. Boruto le dice que la edad no importa. Daemon le dice, es porque eres feo. Y Boruto trata de contener sus deseos de matarlo. Kawaki le pregunta a Eida si ella salió con Kode para darle de comer a Boruto al 10 colas, para que Kode no le haga nada a Kawaki.
La androide se queda sonrojada porque Kawaki dice su nombre. Eida dice que necesitan chicas para conversar mejor, por lo que hace que lleven a Sarada y a Sumire Kakei. Eida les cuenta que se pone nerviosa cuando está con Kawaki. Sumire le pregunta qué le gusta de Kawaki. Eida responde que porque sus poderes no le afectan, y que además no sabe por qué la hace sentir de esa manera. Sumire y Sarada se comunican telepáticamente, y dicen que no están bajo el control del encanto de Eida, así que deben de intentar que ella no lo note. Eida dice que odia su habilidad porque no le permite tener un amor normal y tampoco amigas. Shikamaru es informado de que las chicas no están bajo el control de Eida y les dice que ahora es posible que ellas sean las únicas que pueden matarla. Boruto jugaba al Pokémon con Daemon. Después, Momoshiki dice en el subconsciente de Boruto que ella sabe acerca de la habilidad de enamorar. Kawaki nota que Boruto está hablando con Momoshiki, entonces dice: "Ya sé que estás ahí, Momoshiki Otsutsuki". Kawaki continúa alterado porque dice que Momoshiki está planeando algo. Sarada le dice que se detenga, que están en medio de una misión, pero el único que logró calmar a Kawaki fue Shikamaru, que le dice por telepatía que recuerde la cara de Naruto al ver morir a su hijo, y que se tranquilice y piense lo que debe hacer. Kawaki sale de la casa. Boruto va a seguirlo, pero se ha escapado. Eida también se está por ir. Boruto le dice que no tiene permiso para salir. Eida responde que si le siguen dando órdenes, tendrá que pelear contra ellos. Shikamaru le dice a Boruto que la deje, pero que la mantenga bajo vigilancia, que él mandará a buscar a Kawaki. Kode y Book cuentan los soldados a los cuales nombran como inmundicias. Eida le cuenta a Shikamaru que Kode ha armado un ejército de inmundicias, dividiendo al 10 colas. Daemon le dice a Boruto que esta aldea apesta ya que todos son débiles. Boruto le responde que espere a conocer a Naruto y a Sasuke. Daemon siente una poderosa presencia y sale con prisa del lugar. Resulta que era Himawari. Daemon intenta atacarla, pero Hima no se defiende. Boruto le dice que se detenga, que su hermanita ni siquiera es ninja y no sabe pelear. Daemon queda en shock ya que sintió algo proveniente de ella. Mientras tanto, en la casa del Hokage, Hinata le dice a Naruto que es bueno tenerlo en casa, pero sería mejor si Kawaki y Boruto estuviesen. Naruto le responde que deben cumplir con la misión de compartir piso con Eida. Kawaki entra a la casa y le dice a Naruto que debe de hablar con él. Kawaki le dice a Naruto que le agradece de corazón todo lo que ha hecho por él, pero las personas buenas como Naruto son las primeras en morir, mientras desgraciados como los Otsutsuki existan en el mundo. Naruto dice que la misión de los ninjas es eliminar a ese tipo de malhechores. Kawaki dice que los ninjas son los primeros en morir si no se elimina a los Otsutsuki. Kawaki dice a Naruto que planea eliminar a todos los Otsutsuki. Kawaki dice que cuando se dio cuenta que Boruto seguía con vida, sintió un sentimiento de culpa por haber fallado en la misión. Hinata le da una bofetada a Kawaki. Kawaki dice que no les pide que entiendan, que él ya tiene claro lo que debe hacer. Naruto dice que no se lo permitirá, que primero debe matarlo a él. Kawaki dice que si para salvar a Naruto debe ganarse su odio, así será. Entonces Kawaki desaparece a Naruto y Hinata y dice que los liberará cuando su misión esté completa y que entonces podrá morir a manos del séptimo. Eida les cuenta a Shikamaru, Boruto y compañía que Kawaki absorbió en un agujero negro a Naruto y Hinata. Boruto sale a buscar a Kawaki. Eida dice que probablemente Kawaki quiera volver a matar a Boruto. Sarada se sorprende al escucharlo de volverlo a matar. Shikamaru le explica que fue para evitar la amenaza de Momoshiki y que seguramente es lo que está intentando hacer otra vez. Sarada va corriendo a seguir a su compañero. Mientras Boruto se dirige a casa, es interceptado por un agujero negro, pero lo absorbe con su karma.
Si hubiera conseguido sellarte ahora, se hubieran acabado mis problemas, dijo Kawaki. Boruto le pregunta qué hizo con sus padres. Kawaki responde que los tiene encerrados con el Zuko no Hikona, en una dimensión que no pueden envejecer ni morir de hambre, pero tú ya no volverás a verlos, Boruto. Kawaki empieza el ataque. Una pelea entre ambos hermanos tiene lugar. Los dos dicen: parece que no entenderás con palabras. La pelea continúa y Kawaki toma ventaja. En lo que está por darle un golpe definitivo a Boruto, Kawaki absorbe una bola de fuego con su karma. Sarada ha llegado a ayudar. Kawaki le advierte que no se meta o la matará. Boruto le advierte a Sarada que es en serio, que mejor se vaya, porque Kawaki podría matarla en estos momentos. Sarada dice que como ninja que aspira a ser Hokage, con mayor razón no puede irse. Kawaki dice que por eso los ninjas están destinados a morir pronto. Kawaki ataca con intención de matar. Boruto logra salvar a Sarada, pero pierde un ojo al recibir el impacto de Kawaki. Shikamaru y Mitsuki atrapan a Kawaki. Konohamaru está con ellos. Sasuke aparece y le pone la espada en el cuello a Kawaki y le dice que si lo obliga, tendrá que matarlo allí mismo. Kawaki dice que Naruto y Hinata están bien, que todo lo que está haciendo es por el bien del séptimo y de Konoha, que si no lo entienden, que mejor lo maten. Momoshiki se apodera del cuerpo de Boruto y le ayuda a Kawaki a escapar. Le dice: si quieres matarme, aprovecha el momento y huye. Estás rodeado de enemigos. Kawaki se escapa. Sarada le dice a Boruto que lamenta que por su culpa haya salido herido. Boruto dice que no es su culpa, sino de ese cabezota. Momoshiki le dice a Boruto que ahora que perdió su ojo azul, lo más feo está por comenzar. Sasuke ordena llevar a Boruto al hospital, mientras él, Konohamaru y Mitsuki irán a buscar a Kawaki. Boruto le dice a Momoshiki: habla claro, desgraciado, ¿qué es lo que va a pasar? Momoshiki responde: te lo acabo de decir, ya ha comenzado, prepárate. Shikamaru y un grupo de ninjas continúan la caza de Kawaki. Como él está suprimiendo su chakra para no ser encontrado, Shikamaru les ordena que no dejen de detectar su chakra, que cuando se canse podrán saber su ubicación. El nuevo equipo Ino Chikacho, entre arbustos, platican acerca de los actos de Kawaki y dicen que a pesar de las intenciones que tenga, sus actos son considerados una traición y deben encontrarlo antes que la Sensei Moegi los detenga. Sarada recuerda que una vez Mitsuki dijo: si alguien llegara a matar a Boruto, no estoy seguro de lo que podría hacerle. Boruto le dice a Sarada que él está bien, pero que Mitsuki ha perdido la compostura y es peligroso dejarlo solo. Vete, Sarada, corre, yo estoy bien, no lo pierdas de vista. Sarada dice: me tienen harta, y se va. Kawaki va corriendo por el bosque cuando se queda sin chakra y vuelve a su tamaño normal por no poder continuar usando el Sukuna Hikona. Los ninjas sensores sienten la presencia de Kawaki. Eida desde otro lugar dice: lo tengo a Kawaki, y sale volando del edificio diciendo: no te preocupes, Kawaki, yo estoy de tu lado. Daemon quiere acompañarla y dice: no me dejes aquí, yo no puedo volar. Amado se comunica con Shikamaru por telepatía y le dice que no vaya a matar a Kawaki, que él puede decir unas palabras que sirven como comando para desactivarlo, igual que a Delta. Shikamaru dice que Kawaki ha cruzado la línea y que hasta que no se rinda totalmente, la hoja continuará con su plan de eliminarlo. Amado grita: No, Shikamaru, escúchame. Ada se le aparece a Kawaki y le dice: tranquilo, Kawaki, estoy de tu parte.
Kawaki le dice que no se le acerque, ya que ni siquiera puede suprimir su chakra, lo que hará que lo encuentren. Eida dice que tal como se encuentran las cosas, ni siquiera él podrá escapar. Eida dice: no te preocupes, no permitiré que te pongan una mano encima. Kawaki responde: me da igual lo que me pase a mí, protege al séptimo. Kawaki continúa diciendo: hay que deshacerse de Momoshiki y cuidar al séptimo y la villa que ha cuidado con tanto cariño, porque si no, lo perderé todo. Una vez quede libre ya no habrá vuelta atrás. Él es su hijo, nada menos que su hijo, el hijo del séptimo. ¿Quién de la hoja puede matarlo? ¿Quién puede matar al hijo del Hokage? ¿Quién más sería capaz de cometer un acto tan atroz que pudiera poner a todos sus amigos y aliados en su contra? Ojalá no fuera él. Ojalá fuera un extraño cuya vida no lamentara a nadie. Ojalá fuera un forastero como yo. Eida dice: basta, Kawaki, deja de decir tonterías. Kawaki responde: tú puedes verlo todo con tu ojo omnisciente. Examíname. Soy una escoria incapaz de proteger a la gente que me importa. Eida lo coge suavemente y se eleva con él hacia el cielo. Y activa una especie de habilidad con forma de luna que afecta a todo el planeta. Después, cae cansada sin energías en los brazos de Kawaki. Los ninja de Konoha los encuentran, pero actúan de una forma muy extraña. Ellos están cazando a Boruto, no a Kawaki. Shikamaru, Sasuke y Mitsuki se encuentran ahora buscando a Boruto, no a Kawaki. Sarada se preocupa ya que Mitsuki dice que quiere encontrar a Boruto. Sarada y Mitsuki se encuentran con Boruto. Mitsuki dice: Sarada, no te acerques a él. Realmente me has hecho enfadar, Boruto. Dime una última cosa. ¿Qué has hecho con el Hokage? Mitsuki ataca y Boruto esquiva y le dice: ¿qué te pasa? ¿No ves que soy yo? Sarada le recrimina también a Mitsuki, pero es inútil. Mientras Boruto corre, Momoshiki explica todo lo que está pasando. Dice que Eida aplicó un jutsu de dioses llamado Omnipotencia, el cual consiste en manifestar los deseos del portador. Eso hizo que Boruto y Kawaki intercambiaran papeles en los recuerdos de todas las personas, y que además es un jutsu que Eida ni los Otsutsuki pueden controlar, y que quién sabe cuántas veces los dioses Otsutsukis hayan cambiado los recuerdos de la humanidad usando la omnipotencia. Momoshiki dice: como sea, ahora él es el hijo del Hokage, nacido y criado en esta villa, Kawaki Uzumaki, y tú eres el forastero que les ha pagado su amabilidad con rencor e intentar destruir la hoja. Boruto, a secas, ¿lo has entendido? Eida comunica a Shikamaru que Boruto mató al séptimo Hokage. Dice esto mientras Kawaki la sujeta como señal de amenaza. Sarada trata de evitar que Mitsuki vaya tras Boruto, pero él continúa con su intención de cazarlo. Vemos a Shikamaru muy preocupado y renuente a creer totalmente en la muerte de Naruto, pero comunica a sus escuadrones el posible asesinato del Hokage. Vemos a Sumirika Kei preocupada al escuchar lo de la muerte del Hokage y dice: no puede ser, esa luz de antes. ¿Qué rayos está sucediendo? Tengo un mal presentimiento. Lágrimas caen de los ojos de Sarada al escuchar lo de la muerte de Naruto, mientras que Mitsuki se muestra serio y antes de irse dice: Sarada, tú agrúpate con los demás. Lo mataré yo mismo. Pagarás por esto, Boruto. Por otro lado, Eida le dice a Kawaki: ¿realmente tenías que llegar tan lejos? Kawaki dice:
Gracias a esto nadie se interpondrá en mi camino para matar a Boruto nunca más. Mientras mantenga el séptimo sellado, estamos a salvo. No los liberaré hasta que Boruto y Kode estén muertos. Para las personas de Konoha, es como si el Hokage estuviese muerto y Boruto es el asesino. Daemon llega de la nada y se abalanza sobre Kawaki y dice: Oye, aquí estás, Kawaki. Dime por favor que no le hiciste nada malo a mi hermana. Kawaki responde: Piérdete, niño, o te mataré también. Daemon: me gustaría verte intentarlo. Por otro lado, Sasuke encuentra a Sarada. Sasuke dice: Sarada, ¿estás bien? ¿Dónde está Mitsuki? Pensé que estaba contigo. Sarada responde: algo le pasa a Mitsuki. Seguía diciendo que iba a matar a Boruto. Sus ojos eran diferentes. No parecía él. Sasuke dice: puedo ver por qué reaccionaría de esa manera. Casi mata a Kawaki. Y luego está lo que pasó con Naruto y Hinata. Sarada dice: ¿papá? Sasuke responde: voy a lidiar con esto antes de que Boruto deje la aldea. Deberías regresar allí también. Espera, papá. Sarada piensa: ¿qué está pasando? Incluso papá dice cosas extrañas. Todos están actuando muy raro. Sumire dice: Sarada, ¿me escuchas? Por favor, responde. Sarada dice: Capitana. Sumire responde: gracias a Dios, hay algo de lo que necesito asegurarme. Algo sobre la situación actual. Sarada, no voy a andar con rodeos. ¿Sientes que estás en plena posesión de tus facultades mentales? Sarada dice: ¿qué? Por otro lado, Boruto es emboscado por el equipo Ino Chikacho. Chikadai dice: pensé que éramos amigos, Boruto. No lo entiendo, incluso al séptimo Hokage. Traicionar a todos así. ¿Cómo pudiste? Volvemos con Sumire y Sarada. Sarada dice: ¿en plena posesión de mis facultades mentales? ¿A qué te refieres? Sumire dice: cálmate, Sarada. Deberías estar bien. Tú y yo, ambas. Sasuke le pregunta a Sarada: ¿estás bien, Sarada? Te ves pálida. ¿Te lastimaste? Sarada le pregunta a Sumire: ¿sabes lo que está pasando, presidenta? Ella responde: no sé todos los detalles, pero a juzgar por lo que está pasando, parece seguro asumir que Eida está involucrada de alguna forma en esta extraña situación. Sarada dice: ¿Eida? ¿Qué tiene que ver Eida con todo esto? Sumire dice: ella convirtió a todos en prisioneros. Es justo como la otra vez. Algo le está pasando a todos. Esa es la única conclusión lógica. El hecho de que no nos afecta lo hace más evidente. Sasuke voltea a ver a su hija. Dice: ¿Sarada? Sumire continúa hablando: hace unos momentos toda la aldea estaba tras Kawaki, pero ahora de repente todos están cazando a Boruto. Eso no es normal. Claramente hay algún tipo de poder influenciando a todos. Algo realmente poderoso, como un jutsu prohibido. Eida debió hacer algo para salvar a Kawaki. No puedo pensar en otra explicación. Sarada dice: eso es horrible. ¿Por qué siempre tiene que ser Boruto? Sumire dice: justo ahora tal vez seamos las únicas personas que permanezcan de su lado. Debemos ayudarlo. ¿Pero cómo? Sasuke dice: Sarada, ¿estás segura que estás bien? ¿Hay algún problema? Sarada responde llorando: papá, Boruto no hizo nada. Él nunca haría algo tan terrible. Están siendo engañados. Sasuke dice: no podría importarme menos que él sea un forajido. Nunca he tenido prejuicios sobre él. Sin embargo, no puedo ignorar el hecho de que él trató de matar a Kawaki. Sarada responde: así no es como pasó. Mientras tanto, Boruto y el equipo Ino Chikacho.
Chikadai dice: pensaste en nuestros sentimientos por un segundo, ¿eh? No es agradable ser traicionado por tus amigos, ¿sabes? Oye, Boruto, di algo, escoria. Dentro del subconsciente, Momoshiki le dice a Boruto: esto es incómodo. Necesitamos deshacernos de ellos rápido, aunque no es algo honorable para un shinobi lastimar a quienes fueron alguna vez sus amigos. Cambiemos, estarán muertos en un segundo. Boruto grita: ¡cállate, cállate! Volvemos con Sasuke y Sarada. Sasuke dice: es suficiente, Sarada, necesitas descansar. Sarada responde: no hay tiempo, debo irme ahora. Incluso si lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido para ti, tengo que preguntarte, por favor escucha el único deseo egoísta que tu hija alguna vez te exigirá. Sarada voltea a ver fijamente a los ojos a Sasuke. El Uchiha se impresiona, ya que puede ver el Mangekyo Sharingan en los ojos llorosos de su hija. Sarada dice: por favor, salva a Boruto, te lo ruego, papá. Volvemos al lado de Boruto. Bastardo, Momoshiki, si les pones un dedo encima a mis amigos, no te lo perdonaré. ¿Amigos, dices? ¿Dónde están esos amigos de los que hablas? Ya no hay tal cosa para ti. Todo lo que tienes son enemigos. Solo admítelo, ya eres muy consciente de ello. Todos desean tu muerte. Ya no hay lugar a donde pertenezcas. Tu vida no tiene significado. Solo vete a dormir ya, para siempre. ¡Ay, cabrón! De repente Sasuke coge a Boruto, salta con él y pretende ayudarlo a escapar. Boruto dice: ¿tío Sasuke? Sasuke responde: vamos, necesitamos alejarnos de la aldea. Un día le hice una visita a Naruto. Ese mismo día me pidió convertirse en mi discípulo. Dominó el Rasengan en poco tiempo. Después peleó contra Momoshiki a mi lado y rescatamos a Naruto. Su nombre era Kawaki, el hijo de Naruto. Al menos así es como lo recuerdo. Deberíamos estar a salvo aquí. Dudo que los escuadrones de exploración puedan encontrarnos, aunque no engañaremos a los ojos de Eida tan fácil. Toma un breve descanso, debemos seguir moviéndonos. Si realmente pensaste que soy el enemigo de Konoha, ¿por qué me ayudaste? Tu banda. Recuerdo dársela a Kawaki yo mismo. ¿Por qué la tienes? No solo eso, siento a Momoshiki dentro de ti. Él se supone que estaba sellado dentro de Kawaki. Hay tantas cosas que no me encajan, pero al mismo tiempo siento una poderosa fuerza dentro de mí, tratando de silenciar todas estas dudas. Asusta pensarlo. Nunca me detuve y me percaté que tan poco fiables mis propios recuerdos puedan realmente ser. Ya no sé en qué creer. Es por eso que he tomado mi decisión. Si ya no puedo confiar en mis recuerdos, entonces yo confiaré en mi hija y te ayudaré, si ese es el deseo de ella. Pondré mi vida en juego por ello. Momoshiki piensa: perdió el juicio. A pesar de que él ve a Boruto como un enemigo, ¿aún está dispuesto a ayudarlo debido a su hija? Sasuke dice: tal vez esté cometiendo un terrible error ahora, pero pondré mi confianza en ti. Demuestra que mi hija tiene razón. Momoshiki le dice a Boruto: no te emociones porque obtuvimos un aliado. Eso no cambia el hecho de que has perdido todo. La omnipotencia tiene el poder de escribir la realidad. Esto no es una ilusión como un genjutsu. Eida no fue más que un mero desencadenante de todo. Matarla ahora no cambiará nada. Boruto dice: realmente hablas puras idioteces, Otsutsuki. ¿Por qué estás tan preocupado? Momoshiki furioso grita: trato de decirte que esto es mucho más de lo que puedes manejar. No sabes cuándo rendirte, ¿no es así? Dame el control. Estoy tratando de ayudarte. No sé cuándo rendirme, ¿no? Bueno, mira quién habla.
el alienígena espeluznante que se niega a morir. No pienses ni por un segundo que te voy a dejar suelto otra vez. Maldito niño, tiene una mente fuerte. Eida llega volando hasta el lugar, aterriza y dice: sé que esto no significa nada en este punto, pero lo siento, Boruto. Sasuke piensa: Eida, y el pequeño debe ser Daemon. Eida dice: ¿eres consciente de lo que te ha pasado? Boruto responde: me hiciste cambiar lugares con Kawaki, eso es lo que me han dicho. Eida responde: sentí que quería ayudar a Kawaki, eso es todo. Parece que mis sentimientos subconscientes lo causaron. No puedo creer que se convirtió en esto, aunque no es la primera vez que sucede. La última vez hice a todos mis prisioneros antes de que pudiera darme cuenta. Boruto responde: ese fue tu deseo todo el tiempo, simplemente no lo sabías. Tu poder interior, omnipotencia, lo convirtió en realidad. Eida responde: ¿es eso así? ¡Qué espantoso! Boruto responde: pero lo que está pasando ahora es diferente. Este es el deseo de Kawaki. Eida dice: estás sorprendentemente calmado. Había anticipado que te desesperarías un poco más. Boruto responde: nunca dije que estaba bien, pero para ser honesto, no puedo evitar pensar sobre él. Lo que siento ahora, esta soledad, esta ansiedad, esto es lo que él ha estado sintiendo toda su vida, desde que era un niño pequeño. A pesar de que nosotros somos totalmente opuestos, solía sentirme igual. Lo entiendo tan bien, pero ahora puedo ver por qué eso lo irrita tanto. Siempre lo tuve todo mientras crecía, y así actué como si entendiera sus sentimientos. Eida responde: eso puede que sea verdad, pero creo que él realmente te reconoce como su hermano. Eso es lo que parece, al menos para mí. Sasuke dice: como Kawaki, Naruto no tuvo nada al crecer. Se sentía como tú lo haces justo ahora. Toda la aldea solía rechazarlo, pero a través de pura fuerza de voluntad y trabajo duro, se convirtió en Hokage e hizo que todos lo respetaran. Si tú realmente eres su hijo, deberías de ser capaz de sacar esto adelante, como él lo hizo. Momoshiki piensa: cállense, cállense todos. Esto era la oportunidad perfecta para hacerlo. Perder la esperanza y hacer que pierda su voluntad de vivir. Él no necesita escuchar eso. No me gusta a dónde va esto. No me gusta para nada. Momoshiki, no me he perdido una sola cosa. Aún tengo la sangre de mi padre, Naruto Uzumaki, la sangre del séptimo Hokage corriendo por mis venas, igual que la sangre Hyuga de mi madre. ¿Y estás olvidando que mi abuelo era el cuarto Hokage? Pero más importante, la voluntad de fuego que vive dentro de mí. Soy un ninja de la aldea oculta entre las hojas. La verdad es que yo fui el que llevó a Kawaki al borde. Él tiene su propio sentido de justicia, incluso si su padre lo odiaba como resultado. Hizo todo para derrotar a Momoshiki, convirtiéndose en un asesino de hermanos en el proceso. Fue todo mi culpa. Fui muy débil, pero ahora puedo ver. No puedo dejarlo ser un asesino de hermanos. Necesito hacerme mucho más fuerte para que todo termine en nuestra lucha de hermanos. Eso es lo que mi padre hubiera hecho. Eida dice: Boruto, ¿de verdad tienes 12 años? Boruto responde: ¿me estás preguntando eso otra vez? Te dije que no te preocuparas por eso. Eida dice: incluso si no lo hice en serio, aún soy responsable de alguna forma por lo que pasó. Sé que no puedo redimirme por mi cuenta, pero al menos no te buscaré hasta que regreses a la aldea. No importa qué tanto Kawaki y Chika insistan. Boruto dice: ¿Eida? Eida responde: hice a Kawaki verse como un cobarde.
Todo es mi culpa. Esto no es como las cosas deberían ser. Eso es todo. Boruto responde: Respeto eso. Oh, y por favor, agradécele a Sarada por mí, por mandar a Sasuke a ayudarme. Dile que de seguro regresaré, así que no necesita preocuparse por nada. Eida dice: ¿Me veo como tu recadera? Bien, supongo. Daemon dice: Oye, Boruto, aún tienes que volverte mucho más fuerte. Al menos hasta que puedas darme una pelea seria, ¿de acuerdo? Boruto dice: ¿Ah? Siento como si no pudiera hacer eso, incluso si viviera 1.000.000 de vidas. Sasuke dice: necesitamos movernos. Incluso si estamos fuera del alcance del Senrigan, múltiples escuadrones probablemente estén siendo enviados para rastrearnos ahora mismo. Boruto dice: Oh sí, gracias de nuevo, tío Sasuke. Sasuke dice: no hago esto por ti, es por mi hija. Sarada piensa: Boruto, papá, por favor, estén a salvo. Kode piensa: Jigen, Ishiki y ahora Eida pagarán por quitarme todo. Boruto, pagarán con su vida. Kawaki piensa: no importa que tan lejos huyas, te encontraré y te mataré. No puedo dejarte vivir mientras seas un Otsutsuki, hermano. Boruto dice: adelante. Para el final de esto yo garantizo que cada uno de ustedes sabrá quién soy. Mi nombre es Boruto Uzumaki, idiotas. Empieza la segunda parte. Boruto to Blue Vortex. Capítulo 1. Despacho del Hokage. Sarada Uchiha va a la oficina del Hokage. Sarada dice: ya os lo he explicado 1.000.000 de veces. ¿Por qué no me entienden? Shikamaru Nara ahora es el 8º Hokage. Shikamaru responde: te digo lo mismo, Sarada. Ya hemos cedido infinidad de veces. Él fue el primero que cruzó la línea, tuvo la cara dura de matar al Hokage e intentó acabar con su hijo Kawaki. Es un traidor. No se librará del castigo. Sarada continúa: os estoy diciendo que partís de una suposición equivocada. A Boruto jamás se le pasaría por la cabeza matar al Hokage. Al menos deberías darle la última oportunidad de explicarse. Cualquiera huiría si dieran orden de matarlo. Canceladla ahora mismo, por favor. Escuchad su versión. Mira, Sarada, el castigo de Boruto tiene que ajustarse a las normas y al mismo tiempo a la voluntad del pueblo de la hoja. Muchos habitantes de la villa se sienten indignados por su traición. No podemos contentar a todo el mundo, da igual lo que ordenemos. Y esta vez, fin de la historia. Si lo has entendido, vuelve a tu misión. Sarada enfadada dice: no he visto a nadie más, cabezota. Konohamaru dice: cuidado, Sarada, esa no es la forma de dirigirse al 8º. Shikamaru dice: déjala, Konohamaru. Sarada, estoy preocupado por ti. Así no solo no llegarás nunca a Hokage, sino que seguirás siendo una ninja inferior toda la vida. ¿Es porque mi padre también es un traidor? ¿Igual que Boruto? Esto no tiene nada que ver con Sasuke. Se trata de lo que se espera de ti como ninja de la hoja. Sarada dice: una vez el 7º se fue de la villa para traer de vuelta a mi padre como amigo, pese al crimen gravísimo que había cometido, y ascendió a Hokage siendo un ninja inferior. El 7º es mi modelo a seguir, no tú. Luego vemos a Naruto y Hinata atrapados en la dimensión de Kawaki. Logramos observar una apariencia más adulta de Kawaki. Después vemos a Sumire Kakei y a Sarada caminando juntas. Sumire dice: te has vuelto a pasar con él un montón, pero Shikamaru tampoco tiene la culpa. Casi todo el mundo ha sufrido algún cambio por culpa de la omnipotencia, y ni siquiera son conscientes de ello. De hecho, para ellos, las que han cambiado somos nosotras. Kawaki Uzumaki, el hijo del 7º Hokage,
Realmente todos dan por sentado que la verdad siempre ha sido esa. Sarada responde: en cambio Boruto es un forastero y un renegado, un traidor desagradecido. Al principio todos eran conscientes de la contradicción. Si Kawaki nació y se crió en la villa, es muy raro que Kara le haya modificado el cuerpo. Y Shikamaru incluso los interrogó para saber qué ha pasado con Momoshiki. La omnipotencia también les ha ido borrando poco a poco desde dentro esa extraña sensación de que algo no cuadra. Y ahora nadie ni siquiera lo duda. ¿Cómo le podemos hacer frente a un poder tan absurdo como ese? Después vemos a Eida y su hermano Daimon. Eida dice: ¿aún no has tirado la toalla? ¿No ves que es un juego imposible? Igual que con mi poder de atracción, yo tampoco puedo controlar el poder de la omnipotencia. Aunque recientemente por fin he entendido algo mejor cómo funcionan mis habilidades. Sarada dice: no me puedo rendir. ¿Tienes alguna información nueva? Eida responde: en estos momentos lo que sé es que la omnipotencia es una técnica divina procedente de los Otsutsuki y que tiene la capacidad de materializar los deseos. Bueno, y que esta situación la creó el deseo de Kawaki. Lo que ha cambiado son los recuerdos de toda la gente. Se reescribieron todos sus recuerdos relacionados con Boruto y Kawaki, y como resultado, sus posiciones se han invertido. ¿No puedes revertirlo de alguna forma? ¿No hay ninguna manera? Ni idea. De hecho, aunque se lo contemos a la gente que está bajo los efectos de la omnipotencia, no creo que consigamos que lo entiendan. ¿Por qué? Si se lo explicamos bien, no es tan difícil de entender. Piénsalo bien. Creerán que vosotras, las que tenéis la memoria alterada, ¿crees que alguien os tomará en serio? Voy a ser muy clara. Quizás lo más sensato es que os olvidéis de intentar revertir la situación. Es más realista intentar sobreescribir los otros recuerdos. Por supuesto, admito que hay riesgos. Venga ya. Aún así, sigue siendo un completo misterio. ¿Cómo es que a vosotras dos no os ha pasado nada? Si no son Otsutsukis. La omnipotencia no afecta a los Otsutsuki, igual que mi poder de atracción. Tampoco funciona con Daimon porque es un familiar de sangre, pero vosotras no. ¿Cómo habéis podido conservar vuestros recuerdos anteriores? No, mejor dicho, ¿realmente eran mis prisioneras? Vemos el flashback donde Shikamaru les dijo a Sarada y Sumire: escúchenme, no dejen que las descubran, ¿vale? Sobre todo Daimon. El hecho de que su poder de atracción no les afecte significa que podrían matarla perfectamente. Ven por dónde voy, ¿no? Si lo descubren, puede que vuestra vida corra peligro. Volvemos al presente. Sumire dice: basta, ya te lo hemos explicado 1000 veces. Sarada y yo solo estamos fingiendo. ¿Cómo va a existir alguien que no sea tu prisionero? Eida responde: sí, yo también lo pienso. Sumire dice: ¿lo ves? Después vemos a Kawaki viendo hacia el horizonte. Kawaki dice: controla esa furia asesina, Mitsuki, que se te va a atragantar. Mitsuki dice: seguro que Boruto sigue yendo a por tu vida. Y encima es un Otsutsuki igual que tú. No me extrañaría nada que ya haya aprendido a anular el chakra. Kawaki dice: si viene a la villa, notaré su presencia enseguida y lo sabré. Podrá burlar a la unidad de detección, pero no puede engañar a mi ojo. Ya deberías saberlo. Mitsuki dice: solo quiero protegerte. Te juro que lo mataré con mis propias manos. Kawaki dice: eso es cosa tuya, haz lo que quieras, pero no me sigas a todas partes como un acosador chiflado. Es muy desagradable. Mitsuki dice: Kawaki, tú
Una transmisión le llega a Kawaki. Kawaki, aquí la partida de búsqueda. Hemos hallado marcas de arañazos en el muro exterior. Kawaki pregunta. ¿Dónde? Al este del sector C. Kawaki se eleva por los aires y dice: quédense allí, enseguida voy. Mitsuki piensa: tú eres el sol que ilumina la luna que soy yo, ¿no crees, Kawaki? Por otro lado vemos a Himawari entrenando con Chou Chou. Parece una buena pelea, pero Himawari terminó perdiendo por saltar sin pensar. Chikadai dice: hay que ver, has metido la pata saltando sin pensar. Aún así, tus movimientos son bastante ágiles. Con razón eres la hermana de Kawaki. Inojin dice: buen combate, lo has hecho genial, Himawari. Chou Chou dice: la primera patada ha estado de cine, iba muy fuerte. Himawari pregunta: ¿en serio? Inojin dice: pero oye, Himawari, ¿por qué te quieres hacer tan fuerte? Himawari dice: ¿que por qué quiero hacerme fuerte? Mira, igual toda la hoja se enfada conmigo por decir esto, pero creo que quiero poder ayudar a Boruto, algo así. ¿Eh? Chikadai dice: ¿cómo? Oye, pero ¿qué dices, Himawari? Chou Chou dice: es una broma de muy mal gusto. Himawari responde: lo siento, sé que os sorprende, pero por alguna razón la imagen que yo tengo de él creo que es muy diferente. Chikadai dice: pero escucha, que ha matado a tu padre, ¿recuerdas? Himawari dice: yo pienso que no. Diría: vamos, se jugó la vida para protegernos a mi padre y a mí delante de mis ojos. Un chico como él nunca mataría a mi padre. Estoy segura de que hay un motivo, y si es así, creo que Boruto lo estará pasando muy mal ahora mismo. Tengo la certeza de que mi padre aún sigue vivo en alguna parte. Inojin dice: Himawari. Himawari dice: además, pasamos a otro lado, donde Kawaki está destruyendo los arañazos. Bien, este era el último arañazo que hemos encontrado por la zona. Gracias, Kawaki. Pero no entiendo a Kode. ¿Por qué no nos ataca si no deja de acercarse tanto cada vez que puede? Y eso que dicen que tiene varios miles de soldados. Le tiene un terrible resentimiento a Boruto. ¿No es básicamente lo mismo que la hoja? Esas palabras salieron de unos shinobi de la hoja. Los ninja continúan hablando entre sí. Por suerte Boruto no está en la villa y creen que la hoja se está librando gracias a eso. En parte es verdad, ya podrían destruirse el uno al otro. Kawaki dice: oye, no te muevas. ¿Qué haces? Es un arañazo, lo tienes pegado en la nuca. ¿Qué? ¿Desde cuándo lo tienes? ¿No te habías dado cuenta? No lo sé, no me he enterado. Luego vemos a Shikamaru que dice: ¿cómo dices? ¿Hay alguien más? Iré a investigarlo ahora. De momento reúne en el mismo sitio a todos los que han participado en la búsqueda de marcas de arañazos. Habrá que irlos encogiendo todos a medida que los detectemos. Maldito Kode, ¿qué se propone? Kawaki dice: ponte a ello, chica. Ahora no podemos hacer otra cosa. Por las calles de la aldea vemos a unas personas platicando. Vamos, no exageres tanto. Lo digo en serio. Además, ¿qué pasa? Uno de aquellos seres extraños mutantes de Kode sale de una de las marcas de uno de estos ninja de la aldea. ¡Detectamos un chakra nuevo! ¿Qué es eso? La bestia llamada Inmundicia ataca a una persona. Aquí el departamento de policía, solicitamos refuerzos urgentemente. No puede ser, están por todas partes. Konohamaru dice: vale, de acuerdo. Dicen que han aparecido de repente en varios sitios a la vez. Por lo visto ya hay varios heridos entre los ciudadanos de a pie. Shikamaru le responde a Konohamaru: empezad a ayudar a los civiles con la evacuación. Que todo el que esté en condiciones de luchar vaya al lugar más próximo cuanto antes.
¿A qué has venido ahora, Kode? Una de las inmundicias está por atacar a una mujer, pero Kawaki la salva golpeando al monstruo. Corre, vete, sigue las instrucciones de los ninjas. ¡No empujen! Proceded con calma y tranquilidad, por favor. Civiles corriendo por todos lados y ninjas tratando de hacerles frente a las criaturas. Sarada derriba a una de estas bestias con una patada en el estómago. Sarada piensa: ¿de dónde han salido? Siguen apareciendo estos freezers. Estas cosas se pueden mover a través de los demás. Son como los arañazos. Kode aparece de uno de estos freezers. Sarada dice: Kode. Kode habla y dice: ¿qué tal, Sarada Uchiha? ¿Qué estás haciendo en la hoja? Estoy buscando a Boruto. No está aquí. Hará 3 años que se fue de la villa. Ya lo sé. Lo he estado siguiendo muy de cerca estos 2 años. Pero ya estoy cansado. Te estoy diciendo que no está en la hoja. Búscalo en otra parte. Igual no me he expresado bien. Lo diré mejor. He dejado de buscarlo. Por eso he venido a la hoja. Estaba pensando que podías llamarlo, ya que son sus antiguos compañeros y aún significan tanto para él. Tú serás la primera. Grita tan fuerte como puedas, para que le llegue alto y claro. Justo en ese momento aparece Boruto y se para sobre la cara de Kode. Boruto dice: con ese enfoque tan asqueroso, no me extraña que las chicas huyan de ti. Sarada se sorprende. Kode repele el ataque. Kawaki se sorprende. Los sensores de la hoja dicen: los datos del chakra coinciden. Es Boruto. Shikamaru dice: ¿qué? Parece que ha interrumpido desde el cielo, en el punto donde hemos detectado el chakra de Kode. Eida está observando todo lo que acontece. Sumire dice: Boruto. Shikamaru dice: atención, que todos los combatientes le den prioridad absoluta a detener a Kode y sus retazos. ¿Estamos? Además, vigilen de cerca los movimientos de Boruto mientras intentan descubrir qué se propone. Entendido. Vemos un gran panel donde Boruto está por hacerle frente a todas estas criaturas y Sarada observa, sorprendida y admirada, a Boruto. Kawaki dice: por fin apareces, Boruto. ¡Ay, cabrón! Kode le dice a Boruto: te estaba esperando, Boruto. No pensaba que aparecieras tan pronto. Si llego a saberlo, habría venido a la hoja mucho antes. Boruto responde: retira esos monstruos. No te dejes ni uno. Ahora que aún los tienes bajo control, si lo haces, te perdonaré la vida. Un momento. ¿Qué acabas de decir? Te recuerdo que hace 2 años huiste porque no podías hacer nada contra mí. Y ahora tienes la cara dura de decirme: ¿perdonas la vida? Ya me has oído. Si lo entiendes, espabila, porque si no, esta vez no será solo tu ojo izquierdo. Esto no me lo esperaba. Has llevado el farol tan lejos que ya solo me puedo reír. Sarada dice: Boruto. Boruto responde: Sarada, todavía quedan muchos rezagados. Los dejo en tus manos. Yo me ocupo de esto. Sarada continúa: oye, ¿estás bien? Ya hablaremos luego. Lo primero es sobrevivir. Vemos a Chikadai usando el jutsu de posesión de sombra en 3 monstruos. Chocho ataca a uno de ellos y continúa pateando a otros, mientras que Himawari está sobrevolando la zona con Inojin. Sorprendida dice: ¡qué pasada! Chocho dice: estas cosas no son para tanto, solo son muchos. Una inmundicia está a punto de atacar a Chocho por detrás. Chikadai grita: ¡Chocho, detrás de ti!
Vemos que el ave de Inojin se llevó volando lejos a la bestia. ¿Será posible? No bajes la guardia, foca, dice Inojin. Chocho responde: no soy una foca, pero gracias igualmente, Inojin. La inmundicia ataca al pájaro. Himawari empieza a caer por los aires y va a ser atacada. Kawaki llega volando muy rápidamente y dice: quítense de en medio, chicos. Ataca a la inmundicia e Inojin rescata a Himawari. Himawari dice: gracias, hermanito. Kawaki responde: ya te he dicho que dejes de llamarme así. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Pero Chikadai dice: esta inmundicia es diferente de las otras. Parece de rango superior. Vemos que el monstruo tiene un Rinnegan y ataca rápidamente a Kawaki y lo estrella contra el suelo. Chikadai grita: ¡Kawaki! Vemos que el monstruo dice: Otsutsuki. Chikadai lo detiene con el jutsu de posesión de sombras y dice: escapa mientras puedas, Kawaki. No aguantaré mucho más. Otsutsuki. Kawaki dice: nada me molesta más que cuando me llaman así. Levanta su mano y ataca brutalmente a la inmundicia. Muchos más monstruos empiezan a salir. Chikadai dice: no se acaban nunca, Jolin. ¿Se puede saber cuántos hay? Kawaki dice: da igual. Igualmente no dejaré ni uno. Me los voy a cargar a todos. Volvemos con Kode y Boruto. Boruto desenvaina su espada y empieza a hacer pedazos a los enemigos. Boruto continúa usando su espada y cortando a diestra y siniestra. Kode dice: no está mal, así que no vas de farol. Boruto responde: si sigues queriendo continuar, te juro que no quedará ni uno. Kode responde: no te creas porque te has cargado unos cuantos. Aún tengo para dar y tomar. Además no son más que herramientas. Boruto responde: no tienes idea de lo temibles que son realmente estas cosas y el 10 colas. Kode dice: ¿qué? Luego vemos a Sarada: estilo de fuego, jutsu bola de fuego. Ella está peleando contra varios de los Freezers y continúa lanzando un gran Chidori para acabar con algunos de ellos. Unos ninja se sorprenden y dicen: alucinante, ¿de verdad eres una ninja inferior? Sarada dice: ¿qué más da ninja inferior o superior? Sarada será atacada por detrás. El ninja que estaba cerca grita: ¡Uchiha, detrás de ti! Y se sacrifica y es mordido por la bestia. El otro ninja grita: ¡maldito! ¡Soegi! El ninja llamado Soegi es atrapado y se escucha que él dice: ¡socorro! Pero aparentemente la inmundicia se está fusionando con él y se transforma en un árbol. Sarada dice: ¿eso es un árbol? ¿Qué está pasando? Kode dice: conozco muy bien al 10 colas. Lógicamente, devora a Otsutsuki. Bueno, en realidad no es más que una bestia que se zampa a todo el que engancha por instinto, hasta que tarde o temprano se acaba topando con un Otsutsuki. Boruto responde: a lo mejor el original era así, pero estas cosas son diferentes, porque tú las has sometido a un cambio. Aún estamos a tiempo. Hay que deshacerse de ellas ahora que aún las tienen bajo control. Si no, vamos derecho al peor futuro para todos. Kode dice: ¿a qué viene esto ahora? Cuando el 10 colas se coma un Otsutsuki, echará raíces y brotará un árbol divino. Y entonces el planeta morirá. Mi objetivo se encuentra después de ese peor futuro. Boruto responde: te lo voy a repetir una vez, Kode. Te perdono la vida, pero a cambio llévame a donde está el cuerpo del 10 colas. Kode responde: no digas tonterías, Boruto. ¿Te has vuelto loco? Boruto dice: seré muy claro. Matarte será realmente fácil. Si vas a desperdiciar tu vida,
¿Por qué no intentas ayudar al mundo por lo menos? Kode dice, ni lo sueñes, el que va a morir eres tú. Boruto responde, supongo que la estupidez no tiene cura. En su mano se empieza a formar ráfaga de chakra. Kode piensa, ¿un Rasengan? ¿No sabes hacer nada más? Boruto continúa caminando y dice, Rasengan Usuhiko, y vemos que las ráfagas de viento se encuentran por todo el cuerpo de Boruto. Boruto to Blue Vortex, capítulo 3. Usuhiko. Kode dice, Rasengan Usuhiko. Vemos como Boruto se acerca caminando hacia Kode y con una mirada fija llena de seguridad. Kode voltea a ver las manos de Boruto y ve unas ráfagas. Kode piensa, ¿es su característico Rasengan fugaz? No, es diferente. Esa técnica es invisible y puede atacar a larga distancia. No tiene sentido no lanzar un ataque sorpresa con ella. Es sospechoso que se esté acercando abiertamente. Kode se abalanza sobre Boruto y usa sus arañazos. Después aparece detrás de la espalda de Boruto y le lanza un ataque. Boruto lo esquiva justo a tiempo y contraataca. Está por atacarlo con una ráfaga de chakra, pero Kode le atrapa la mano y ahora está por atacarlo. Boruto bloquea el ataque con su espada. Kode dice, parece que tienes mucha confianza en esa técnica, pero es una lástima, no sirve de nada si no puedes darme. Boruto responde, ya te lo he dicho, matarte será muy fácil, porque ya está medio completada la técnica. Kode dice, ¿qué? Entonces las ráfagas de chakra de Boruto se le enrollan en el cuerpo a Kode. Kode piensa, ¿qué es esto? Esta cosa se me está enrollando en el brazo. ¿Qué narices es esto? Boruto dice, solo te lo repetiré una vez más, Kode. Este es mi último aviso. Llévame a donde está el 10 colas. Si no puedes hacerlo, morirás aquí mismo. Kode responde, no seas ridículo, Boruto. Si vas a matarme, ven e inténtalo. Kode lanza un ataque con su brazo a Boruto, pero este solo se mueve y lo esquiva hábilmente. Kode vuelve a la carga y dice, ¡estate quieto! Pero Boruto lo esquiva rápidamente otra vez. Kode se empieza a ver frustrado y piensa, ¿qué son esos movimientos? No está en otra dimensión para esquivarme, tampoco es un genjutsu ni un clon. Esto es... Boruto aparece frente a Kode con una velocidad impresionante y le conecta tremendo Rasengan. Boruto dice, Rasengan Usuhiko. Kode sale volando, pero se mantiene en pie. Ahora vemos a Eida y a Daemon. Eida dice, ¿ya está? Pues no me esperaba una técnica tan sosa. ¿En qué se diferencia del Rasengan normal? Daemon dice, así que ha sido Boruto el que ha hecho temblar el suelo. No, más que el suelo, el planeta entero. Este ataque ha aprovechado la rotación de la Tierra. Eida dice, ¿la rotación de la Tierra? Daemon dice, ya lo entiendo, qué interesante. Volvemos con Kode y Boruto. Boruto dice, estoy sorprendido. Sigues en pie después de tragarte esta técnica. De pronto, las ráfagas de chakra vuelven a aparecer y lastiman a Kode. Kode piensa, ¿pero qué es esto? Esta especie de rotación. Kode se ve nuevamente afectado por el ataque y se desploma en el suelo. Kode dice, ¡maldito seas! ¿Qué me has hecho? Boruto dice, saboréalo bien. Tómatelo como un feroz contraataque del planeta por intentar cargártelo. Kode dice, ¿cómo que el planeta? Boruto dice, el chakra del planeta, un Rasengan que adopta su rotación. Eso es el Usuhiko. Su poder ahora circula por dentro de tu cuerpo y no se irá nunca. Del mismo modo que el planeta nunca deja de rotar. Kode dice, ¿la rotación? Boruto responde,
el daño continuará de forma semipermanente, o sea que tu vida se agotará mucho antes de que el planeta deje de rotar. Code dice, has sido muy listo, y vuelve a caer al suelo afectado por la técnica. Boruto se agacha y se acerca hacia él y dice, ahora bien, la cosa cambia si yo anulo el Usuhiko. Dime, ¿te quedarás así callado esperando a la muerte o me darás al 10 colas para poder sobrevivir? No seas tonto, piénsalo bien y decide. De pronto llega Kawaki y lanza un ataque que Boruto esquiva sin problemas. Boruto dice, Kawaki. Después llega el nuevo equipo Ino Chikacho y también Himawari. Himawari se sorprende y dice, ¡Boruto! Boruto ve fijamente a Himawari y piensa, ¡Hima! Kawaki ve a Kode derrotado en el suelo. Shikadai dice, ¿qué estás haciendo en la hoja, Boruto? ¿De qué estabas hablando con el capullo de Kode? Boruto responde, estamos en medio de una negociación, no se metan, ¿quieren? Kode está por escapar en uno de sus arañazos, pero Kawaki lo reduce de tamaño con su habilidad. Shikamaru, el octavo Hokage, por telepatía le dice a Kawaki, infórmame de la situación, Kawaki. ¿Cuál es el estado actual? Kawaki responde, no sé qué demonios ha pasado, pero Kode está bastante agotado. Acabo de eliminar todas las marcas de arañazos de los alrededores y le hemos cortado la retirada. Quizás podamos matarlo. Shikamaru responde, bien, tenemos una oportunidad única, asegúrate de eliminarlo. Boruto dice, Kawaki, aléjate de Kode ahora mismo, no lo provoques. Kawaki responde, ¿quién eres tú para darme órdenes? Estaba claro que vendrías a la hoja. Supongo que estás preparado para morir, ¿o no? Boruto, una inmundicia sale del cuerpo de Kode. Kawaki lo atraviesa con uno de sus ataques, pero Kode logra escapar metiéndose en el cuerpo de esta inmundicia. Kawaki dice, ¡desgraciado! Shikamaru dice, ¿Qué ha pasado? Shikadai responde, Kode se ha escapado a través de una de las inmundicias. Shikamaru responde, maldición. Escuchen, no creo que haya huido con el rabo entre las piernas. Destruyan todas las inmundicias que quedan en la villa. ¡Deprisa! Shikadai responde, a la orden. Kawaki dice, Shikadai, adelántense ustedes. Himawari dice, hermanito. Kawaki dice, yo tengo un asunto pendiente con él. Luego pasamos del lado de Sarada y vemos como aquel ninja continúa atrapado en el árbol creado por la inmundicia. Un ninja dice, está totalmente... ¿Se puede saber qué es esto? Sarada dice, es un árbol. El 10 colas es una bestia que devora a Otsutsuki y finalmente se convierte en el árbol divino. Es probable que también devore personas por instinto. El ninja responde, entonces si esta cosa se come algo que no debería, ¿crece un árbol divino mal logrado? Sarada responde, no lo sé, pero una cosa está clara. Él aún no está muerto. Sigue vivo. Volvemos con Kawaki y Boruto. Kawaki dice, han pasado 3 años. ¿Qué haces con esas pintas? ¿Ahora eres el hijo adoptivo de Uchiha o qué? Boruto responde, así que sigues queriendo tener la última palabra. Me quedo más tranquilo viendo que Himawari está bien. Kawaki se empieza a acercar a Boruto y dice, ¿a qué has venido? Si has escogido tu ciudad natal para morir, te echaré una mano aquí y ahora. Boruto responde, la verdad es que no estaría mal morir en la hoja, pero hoy no será, no te metas, Kawaki. Estorbas. Kawaki responde, el único que estorba aquí eres tú, Boruto, ¿verdad? ¿No lo ves? Luego vemos que Boruto tiene un sapo consigo, el cual le dice, he conseguido infiltrarme, Boruto. Kode ha vuelto a la base. Boruto le pregunta, ¿ves al 10 colas? El sapo responde, espera, aún no. Vemos
como Kode malherido camina y dice: «Maldita sea, dichoso Boruto». Vemos al viejo Bug atrapado en uno de esos árboles. Kode continúa caminando y se acerca hacia donde está una criatura, mientras el sapo está viendo todo y comunicándole lo que pasa a Boruto. El sapo dice: «Confirmado, es el 10 colas». Boruto dice: «Perfecto», y hace una señal de manos. Boruto to Blue Vortex, capítulo 4. Kode piensa en las palabras de Boruto, pero dice: ¿qué amenaza puede suponer este bicho que no sabe hacer otra cosa más que comer? Un sapo le dice a Boruto: «Date prisa, Boruto, no podemos perder ni un segundo más. ¿Te puedes callar un poco? Yo no soy tan bueno como mi abuelo, el cuarto Hokage». Kawaki piensa: ¿con quién está hablando? Boruto dice: «Lo veo, Hiraishin no Jutsu», y se teletransporta enfrente de Kode. Boruto: «Pero, ¿cómo has...?» Boruto dice: «¿Dónde está el 10 colas?» El sapo dice: Pero si estaba aquí hace un momento, no creo que Kode haya trasladado el 10 colas. No ha hecho ningún movimiento sospechoso. Es más, ahora mismo no tendría que estar ni para pensar eso. Kode piensa: ¿y este sapo? Un sujeto misterioso aparece y Boruto dice: «Maldición, he llegado tarde». Kode dice: «¿Bug?» Boruto dice: «¿Te refieres al tipo que está ahí detrás convertido en árbol? Él es el tal Bug, porque este Bug, lo que tenemos enfrente de nosotros ahora mismo, es el Shinju, el árbol divino». «¿Cómo dices? ¿De qué hablas?» El sujeto misterioso ataca a Boruto con una embestida. «¿Has venido tú mismo a que te devore, Boruto Otsutsuki?» Boruto continúa siendo atacado, pero entonces escapa usando el Hiraishin. «Un truco muy astuto», dice el sujeto misterioso. Kode dice: «¿Qué es este tipo? Explícamelo, ¿quieres?» Entonces Kode cae mareado. Boruto pone su mano sobre él y dice: «Levántate, he anulado el Usuhiko. Hay que prepararse para un ataque enemigo. No tengo tiempo de explicártelo. Si no quieres morir, cierra el pico y colabora conmigo». Kode dice: «¿Qué le ha pasado al 10 colas? ¿Tiene algo que ver con que Bug se haya transformado en árbol después de que se lo comiera?» Boruto dice: «Bug no es el único. Toda la otra gente a la que ha convertido en árbol también está relacionada». Otro sujeto misterioso aparece flotando en el aire y dice: «El chakra. Todos los seres vivos del planeta, todos los seres que una vez vivieron y perecieron en este planeta, los árboles divinos absorbemos el chakra de todos ellos para dar el fruto del chakra. Ese era nuestro instinto original, pero debo admitir, Kode, que al parecer hemos evolucionado ligeramente gracias al ego que has despertado en nosotros». Una mujer también árbol divino aparece y dice: «Pobre Kode, si lo piensas, siempre has sido así, un bufón predestinado a ser utilizado por los demás, siempre para lo contrario de lo que deseas. Resulta incluso ridículo». El sapo dice: «La situación es crítica, volvamos, Boruto, tenemos que organizarnos». Boruto observa a otro de esos seres evolucionados del árbol divino. Lleva una capucha misteriosa. Ahora pasamos a otro lado, donde Shikamaru le pregunta a Kawaki: «¿Y dices que ha desaparecido de repente? ¿Eso significa que ya dominan las técnicas espaciotemporales?» Kawaki dice: «Ni idea, no sé cómo lo ha hecho, pero después de que Kode huyera, Boruto también ha desaparecido como si lo persiguiera». Entonces Boruto hoy solo ha venido a la hoja con el blanco puesto en Kode. O quizás también existe la posibilidad de que Boruto y Kode estén trabajando juntos. Justo antes de que Boruto desapareciera, parecía que estaba hablando con alguien. No era nadie del equipo de detección, ¿a que no? Todo lo que se habla por el traspaso mental de la unidad de detección se monitoriza. Si alguien estuviera colaborando en calidad de espía, lo sabremos enseguida. Sarada aparece y dice: «No sean idiotas, las cosas son más simples. Kode ha atacado la hoja y Boruto lo ha repelido. Está clarísimo viendo la charla que han tenido ahí afuera, lo pueden confirmar con nada».
Kawaki dice, Sarada, no te confundas. Boruto es un Otsutsuki sea cual sea su objetivo. Eso lo convierte en un enemigo al que tarde o temprano tendremos que eliminar. Sí, pero tú también eres Otsutsuki, ¿no? Entonces, ¿de qué hablas? Creía que a estas alturas estaba más que claro, pero soy un Otsutsuki que mata a otros Otsutsuki. Mi poder solamente existe para matarlos. ¿Estamos? Cuando todo acabe, estaré encantado de desaparecer. Ahora bien, haré lo que sea necesario para cumplir mi objetivo. Lo sabes perfectamente. Sarada responde, no me obligues a decírtelo 1000 veces. No permitiré que campes a tus anchas por la hoja, como ninja que aspira a ser Hokage. Shikamaru dice, ya déjenlo chicos, antes de que pierdan la paciencia como Hokage en funciones. En el informe de daños se mencionaron unos árboles creados por las inmundicias. ¿De qué va exactamente? ¿Quieren plantar un bosque o algo? No tenemos idea, pero lo que sí sabemos es que las personas convertidas en árbol aún siguen vivas. Puede que haya alguna forma de salvarlas. La impresión que me dio por su forma de hablar es que Boruto quizás sabe algo y por ese motivo ha ido detrás de Kode. Volvemos con Boruto. Vemos que está siendo atacado por un Shinju muy parecido a Sasuke. Ambos chocan Chidori y Rasengan respectivamente. Boruto está siendo sometido por estas criaturas y dice, Kode, échame una mano, también te matará a ti. Kode dice, aunque yo no haga nada en concreto, me parece que ellos solitos están intentando devorarte para ser un árbol divino completo. Este giro de los acontecimientos no lo he visto venir. No está mal. Es como si me hubiera quitado un peso de encima. Kode, maldita sea. Ya basta, Boruto. Sal de aquí cuanto antes. Si te mueres, se acabó lo que se daba. Boruto dice, maldición, y escapa usando la teletransportación. El que parece ser el líder de los Shinju dice, has tenido suerte. Como nuestro ego acaba de despertar, estamos llenos de curiosidad y sed de conocimiento. De momento, eso aún supera nuestro instinto de devorarte. Puedes huir a donde quieras, porque estés donde estés, jamás podrás escapar de tu destino. Vemos que Boruto está descansando en otra localización, a la par de un árbol. ¿Qué? ¿Querías destruir el planeta ahí mismo o qué? No vuelvas a cometer una imprudencia como esa. Lo siento, me he precipitado. Vemos que el personaje que le habla a Boruto es Kashin Koji, quien dice, no es por consolarte, pero ya sabías desde el principio que era muy probable que esto pasara. Quiero decir, lo que hacemos no es tan diferente, simplemente luchamos. Lo siento, espera un poco más, tío Sasuke. Y vemos que Sasuke está atrapado en un árbol. Boruto to Blue Vortex, capítulo 5, objetivo. Vemos un flashback donde Boruto está entrenando con Sasuke. El Uchiha dice, bien, lo dejaremos aquí. Descansa un poco. Tío no. Maestro Sasuke, ¿qué tal? ¿Qué te parece mi estilo Uchiha? Sé sincero, ya está totalmente consolidado, ¿verdad? Sasuke responde, es cierto. Se podría decir que este año te he transmitido casi todas mis técnicas y mi estilo. Boruto responde, vamos maestro, no tiene ninguna gracia. Creo que no se me ha subido tanto a la cabeza. Quiero que sigas siendo duro conmigo. Sasuke dice, ¿te parece que tengo cara de estar de broma? No, pues para nada. Es más, pensándolo bien, nunca he oído ni una sola broma de tu boca. Escucha, tienes talento y aprendes rápido. Vamos, que eres un genio. Creo que ya has aprendido toda la teoría. Entonces ya no tengo nada más que enseñarte. Maestro. Pero no te confundas. Eso ni siquiera significa que tu entrenamiento haya terminado. No te relajes y sigue entrenándote. Continúa puliendo tu espíritu y tus técnicas. Lo que puedas aprender de mis enseñanzas depende al fin y al cabo de ti. Te pareces mucho a Naruto. Tienes los mismos ojos que aquella vez que me hizo rectificar cuando me aparté del camino.
A estas alturas ya no importa quién eres realmente, porque Sarada me pidió que te ayudara. Creo que ahora lo comprendo. Está ocurriendo algo que no podríamos afrontar de no ser por Sarada y tú. Me lo dice mi instinto. Por eso te he educado. Después vemos un pequeño salto al futuro. Boruto y Sasuke están peleando con Kode. Kode grita: ¡Mierda! ¡Maldito chica! ¿Cómo te atreves a rajarme el ojo? Sasuke dice: ¿Qué esperas, Boruto? ¡Lárgate de una vez! Boruto responde: No puedo abandonar a mi maestro. ¿Qué estás diciendo? escúchame bien. Da igual lo que intentemos, nunca podremos ganarle a este tipo. Al menos ahora. Así que vete. Sobrevive cueste lo que cueste. Y domina todos los elementos que te he inculcado. Si lo haces, no habrá nadie que pueda ganarte. Cuida de Sarada, Boruto. Kode grita: ¡Muere! Boruto dice: ¡Maestro! Sasuke corre y se enfrenta solo contra Kode y las inmundicias. Después, vemos otro salto en el tiempo. Boruto regresa al lugar del combate, donde Sasuke yace en forma de árbol, con varias inmundicias derrotadas alrededor. No nos mostraron cómo fue que Boruto logró escapar, pero en esta ocasión regresó y tomó la katana de Sasuke. Boruto dice: yo me hago cargo de ella, tío Sasuke. No, maestro Sasuke. Volvemos al presente y vemos a Konohamaru y el equipo Ino-Chikachou viendo a Moegi, que también fue capturada y transformada en un árbol. Chikadai le dice a Konohamaru: intentaba proteger a una madre y a su hijo que no consiguieron escapar. O eso parece. Konohamaru dice: Moegi. Chocho dice: no se lo pienso perdonar ni a Kode ni al 10 colas. Y Nojin dice: claro que no, yo tampoco. Konohamaru dice: Moegi no está muerta. Encontraremos la forma de sacarla de ahí. Lo prometo. Somos sus compañeros. Chikadai dice: sí. Ahora vemos a la Shinju mujer que dice: los chicos del equipo Ino-Chikachou y Konohamaru Sarutobi. Siento su profunda tristeza y su intensa rabia. El aparente líder de los Shinjus o egos dice: que recibas estímulos sensoriales demuestra que biológicamente somos el mismo individuo. Aún así, Matsuri, las emociones que sientes parece que son únicamente tuyas. Es decir, aunque todos somos una parte del árbol divino, cada uno de nosotros tiene una conciencia independiente. Nuestra situación es única. Ahora Boruto y Kawaki, ellos son Otsutsuki, así que nuestro objetivo de devorarlos para alcanzar la evolución definitiva apenas se ve alterado. Además, aprovecho que están todos aquí para anunciarles una cosa. Yo tampoco sé por qué pienso así. Es un deseo instintivo, por eso lo siento como algo importante. Yo quiero devorar a Naruto Uzumaki. Vemos que Eida también escuchó esas palabras debido al poder de su Senrigan y dice: ¿qué les pasa a estos tipos? Matsuri dice: ¿a Naruto Uzumaki? El ego de Bug dice: ¿y eso por qué? Él no es un Otsutsuki, ¿no? El líder de los Ego, llamado Yura, dice: así es. Sin embargo, nosotros ya somos árboles divinos y hemos empezado a evolucionar de otras formas que no es la convencional. Parece que una parte del instinto que nos impele también está sufriendo de algún tipo de cambio. Escuchen la voz de sus instintos, lo que dice la voz de su interior. Entonces, se os mostrará su objetivo personal. Matsuri dice: así que seguir nuestro instinto. El primero que ha venido a mi mente es él. Creo que me quiero comer a Konohamaru Sarutobi. Yura dice: buena elección, Matsuri. Puedo sentir tu identidad. El ego de Sasuke dice: Yura, yo lo único que tengo en la cabeza es una duda. ¿Quiénes somos nosotros?
Es una duda razonable, pero al mismo tiempo intrascendente. Eso no es más que un simple dolor de cabeza ocasionado al manifestarse el ego. Así que no tiene sentido preocuparse por ello. Lo principal es lo que debes hacer. Tu instinto te dirá quién es tu objetivo. Eso debería de convertirse en tu identidad, Hidari. Eida está observando todo y piensa: las personas a las que las inmundicias se comieron y transformaron en árboles, ¿su chakra los engendró? Ego Bug aparece en los pensamientos de Eida y dice: te veo, Eida. Ya lo he decidido. Mi objetivo vas a ser tú. Eida se asusta y deja caer la bebida. Daimon dice: Oye, ¿estás bien? volvemos con los Shinju. Yura dice: el ojo omnisciente. Ya veo. Hidari dice: Sarada Uchiha. Mi objetivo es Sarada Uchiha. Yura dice: buena elección. Ahora vemos a Amado y a Sumire Kakei en unas computadoras. Amado dice: ¿pasa algo, Kakei? Sumire dice: Boruto ha vuelto 3 años después de que se fuera de la villa. Amado responde: eso dicen. Se ve que ha protegido la hoja del ataque de Kode, ¿no? Sí, pero la hoja sigue yendo a por él. Mató al jefe de la villa. Es lógico. Sumire recuerda cuando Amado le dijo que el nuevo karma de Kawaki también contenía los datos de su hija Kebi y que con eso podría resucitar si lo inserta en un nuevo cuerpo. Sumire dice: no veo que te importe mucho si Boruto mató al Hokage. ¿No será un problema? Lo digo por tu hija, estabas esperando a que regresara, ¿no? Yo liberé a Boruto de las garras de Kara. Colaboré con Kashin Koji para derrotar a Ishiki. Después de su muerte, aproveché cuando volvió a ponerle el karma a Boruto, el karma que perdió para insertarle los datos de mi hija, porque aparte de la reencarnación, la única forma de traer de vuelta el alma de una persona como era en vida es mediante el karma. Por eso necesito a Boruto. Esto es a lo que te refieres, ¿no, Kakei? Kawaki también tiene el karma, pero su cuerpo es una herramienta científica ninja. Ahora bien, como es el hijo del Hokage, nadie sabe cuándo o quién se lo modificó, pero en realidad es evidente que lo hicieron mis manos. Sumire dice: ¿y eso cómo lo puedes saber? Porque es imposible que fuera otro. Se aprecian signos por todas partes que demuestran que lo traté yo. Mis costumbres de científico. Es como cuando los artistas dejan signos en sus obras que demuestran que son suyas, pues con el karma pasa lo mismo. Puedo saber de un vistazo si es lo que le volví a poner yo o no. Por lo que sea, lo tiene en la palma de la mano. Ese karma hecho a medida en el que inserté a Kebi. Estos acontecimientos no coinciden en absoluto con mis recuerdos. No obstante, teniendo evidencias tangibles delante de las narices, la respuesta es más que obvia. Diría que alguien ha manipulado una parte de mis recuerdos. No se me ocurre ninguna otra explicación. Para empezar, los recuerdos no son otra cosa que ilusiones ambiguas. Para un hombre de ciencia como yo, no existe nada con más base que la evidencia. No sé quién habrá sido, pero sí que puedo afirmar una cosa claramente. Lo más importante para mí es el karma para mi hija Kebi. Y la persona que la lleva no es Boruto, sino Kawaki. Sai está observando por unos monitores y le dice a Shikamaru: ¿qué opinas tú de lo que ha dicho Shikamaru? Luego pasamos a una escena donde están Sumire y Sarada. Sarada dice: ¿el señor Amado significa eso que es consciente de que le han reescrito la memoria, aunque esté bajo los efectos de la omnipotencia y basándose en evidencias tangibles? No puede ser. Pero si vieron esa foto familiar en la que sale Boruto y aún así afirmaban que Kawaki es el hijo del séptimo, nadie tuvo ninguna duda. Sumire dice: todo el mundo confía en sus recuerdos, por muchas evidencias tangibles que tengan. No creo que normalmente se pueda dudar de los recuerdos más claros de uno mismo. Eso es normalmente. Sarada responde: pero aún con eso, papá...
Boruto aparece y dice: el tío Sasuke, mi maestro, me creyó, aunque dudaba de sus recuerdos, arriesgó su vida para salvarme, y todo por ti, Sarada. Sarada se abalanza sobre Boruto y lo abraza. ¿Cuánto has tardado? Eres idiota, Boruto. Lo siento, ahora ya estoy aquí. Boruto to Blue Vortex, capítulo 6, 3 años. Vemos a Koharu y Homura, los consejeros del Hokage, hablando con Shikamaru. Sorprendentemente aún siguen con vida. Koharu dice: El traidor, Boruto. ¿Por qué regresar cuando la hoja va detrás de tu vida? ¿Por matar al Hokage? Shikamaru responde: desconozco sus intenciones. Ahora bien, si solo tenemos en cuenta los hechos, es indiscutible que hemos logrado repeler a Kode gracias a su ayuda, y acto seguido ha vuelto a desaparecer. Homura dice: las circunstancias son irrelevantes. Deshaceos de Boruto a toda costa. ¿Queda claro? Está en juego el honor de la hoja. El señor feudal está especialmente iracundo por el intento de asesinato de Kawaki Uzumaki. Podría peligrar no solamente el presupuesto para el próximo año, sino también la propia supervivencia de la villa. Lo comprendo. Bueno, eso es todo. Shikamaru, ya han transcurrido años. La fecha límite la propusiste tú mismo. No alargues más y acepta formalmente el título de octavo Hokage. Si seguimos como ahora, estaremos dando un ejemplo pésimo, tanto al país del fuego como a las demás villas. Los mantendré informados. Con permiso. Luego vemos que Ino llega a la oficina de Shikamaru. Shikamaru, te traigo los documentos que me has pedido. Bien, gracias por venir personalmente. ¿Pero qué vas a usar? ¿Los historiales de estas misiones tan antiguas? Bueno, cosas mías. Gracias, Ino, ya puedes irte. Ino sale de la habitación y se comunica con Shikamaru por telepatía. Los documentos son una excusa, ¿verdad? Entonces explícame de qué se trata en realidad. No quiero que la unidad de detección se entere, ni tampoco Eida y Kawaki, ni Amado. No compartas esta comunicación con nadie más, ¿vale? Ino responde: lo siento, pero eso depende de lo que hablemos. Además, ya sabes que las comunicaciones que no quedan registradas van contra las normas. Shikamaru dice: Ino, está en juego la seguridad de la hoja. Haz lo que te digo, por favor. Si no se acabó la charla, no se lo puedo pedir a nadie más. Ino piensa: ¿será posible? ¿Qué tengo que hacer? Luego vemos a Kawaki hablando con Eida. Kawaki dice: ¿dices que el 10 colas ha despertado sus egos? Eso es. No sé cómo ha podido ocurrir, pero ahora ya se han convertido en unos seres totalmente diferentes de lo que siempre fueron. ¿Y qué pasa con Kode? ¿No se supone que él los controlaba? Kode ha huido, vete a saber a dónde. En su escala actual ya no puede controlar a esos monstruos. Y por si no fuera grave, sus objetivos no son solamente Boruto y tú, que son Otsutsuki. Por alguna razón también quieren la vida del séptimo Hokage, Naruto Uzumaki. Bueno, y aparte también quieren la mía. Kawaki dice: ¿por qué van a por el séptimo? ¿Qué se proponen esos desgraciados? Pues eso aún no lo sé. Bueno, no importa, de todas formas, el séptimo está en mis manos. Da igual qué o quiénes sean, eso no cambia, que tarde o temprano me los cargaré a todos. Daimon dice: oye, Kawaki, aparte de nosotros tres, solo saben que el Hokage sigue vivo, Boruto y Sasuke, ¿no? Entonces, aunque nadie crea sus palabras porque los consideran unos criminales, si esos monstruos vienen aquí a la hoja buscando al Hokage, pronto todo el mundo descubrirá tu mentira, ¿no crees? También te digo, a diferencia de mi hermana, a mí me importa un pepino lo que te pase. Eida dice: basta ya, Daimon, no digas cosas raras. Kawaki se levanta y se va. Kawaki, ¿a dónde vas? Déjame respirar un poco, ¿no? Si quieres saberlo, míralo tú misma. Kawaki se encuentra con Mitsuki. Éramos pocos y parió la abuela.
Gente, no entiendo esta frase de parió la abuela, pero me imagino que las cosas salieron mal. Mitsuki dice, mi misión es vigilarte a ti y a Eida. Si tienes alguna queja, dísela al octavo. Kawaki responde, no le eches la culpa a los demás, maldita lapa. Ahora pasamos con Sumire, Boruto y Sarada. Sarada piensa, Lo he abrazado sin pensar, pero ¿qué hago ahora? No sé qué decirle, y con la de cosas que le quiero preguntar. Sumire le dice a Boruto, Han pasado 3 años, Boruto. Me alegro de verte tan bien. Boruto responde, sí, tú también, delegada. Y tú, Sarada, aunque no vi venir que te lanzarías a mis brazos. Sarada se pone nerviosa y dice, Es que no tienes ni idea de lo preocupada que estaba. me lo imagino, me alegro muchísimo de que estéis bien, de verdad, las dos. Sumire dice, Pero seguro de que deberías estar aquí, Boruto. estoy suprimiendo mi chakra. No me preocupa que me encuentre en la unidad de detección, pero Kawaki seguramente se dará cuenta pronto, así que no tenemos mucho tiempo. He venido para decirte algo sobre el maestro, o sea, el tío Sasuke, y volteé a ver a Sarada. Sarada pregunta, ¿Le ha pasado algo a papá? el 10 colas ha atrapado al maestro. A lo lejos, Kawaki se percata y dice, está aquí, noto su presencia. Boruto. Mitsuki reacciona y saca una serpiente. Volvemos al lado de Boruto. Sarada pregunta, Cuando dices que lo ha atrapado, ¿te refieres a esos árboles de antes? eso es, el maestro se ha sacrificado para que yo pudiera escapar. Es como si lo hubieran matado por mi culpa. Sumire responde, En la villa, las inmundicias también han atacado a mucha gente que se ha convertido en árbol. Pero ¿qué demonios son esas cosas? Se están comiendo a gente que no son Otsutsuki. originalmente el 10 colas era un ser cuyo único objetivo era el de devorar chakra. Era instintivo sin importar quién fuera su oponente, pero con el tiempo empezó a devorar a los Otsutsuki porque su chakra lo convierte en el árbol divino. O al menos era así hasta ahora. Sarada pregunta, ¿Hasta ahora? Boruto responde, por algún motivo que desconocemos, esos tipos ya han empezado a evolucionar en el árbol divino. Vemos que Mitsuki se comunica con Shikamaru a través de unas pantallas. Octavo, unos ninjas dicen, Mensaje de Mitsuki al octavo, los conectamos. Shikamaru dice, Mitsuki, ¿qué pasa? Mitsuki responde, Boruto está aquí, ahora en alguna parte de la villa. Kawaki ha sentido su presencia. Shikamaru responde, la unidad de detección aún no me ha contactado. Él también puede suprimir la señal de su chakra igual que Kawaki. Mitsuki responde, creo que debe estar hacia el sur. Díselo a Eida para que determine su paradero exacto. Espera, Mitsuki. ¿Qué pasa con Kawaki? Yo iré hacia allí. Boruto también puede sentir la presencia de Kawaki. Si se acerca a él, se dará cuenta al instante. No es el más indicado para perseguirlo. Vemos a Kawaki tirado en el suelo. Mitsuki lo noqueó con una mordida de serpiente. Mitsuki dice, dense prisa en localizarlo, octavo, no quiero que se me escape. Volvemos con Boruto y las chicas. Sumire dice, ¿Qué significa? Sarada pregunta, ¿Que ya son árboles divinos? Boruto responde, no lo tengo muy claro, pero es muy probable que el chakra de Kode los esté influyendo a través de los arañazos. Sarada dice, ¿Kode? Boruto responde, él no es un Otsutsuki, pero tiene un karma derivado de Ishiki, que es en sí mismo un cúmulo de elementos que componen a los Otsutsuki. No es de extrañar que esté teniendo algún efecto sobre ellos. Sumire dice, El karma. Boruto, Shikamaru se comunica con la técnica de traspaso mental y dice, es la técnica del traspaso mental. Respóndeme sin usar la voz e intenta que no se te note en la cara. Shikamaru, te lo aviso desde el principio. Esta comunicación no pasa por la unidad de detección. Estamos manteniendo esta conversación con la ayuda personal de Ino Yamanaka. Es una comunicación no oficial que no quedará registrada. Sumire dice, Boruto, Sarada dice, oye, ¿estás escuchando? Boruto dice, parece que ahora eres el Hokage. ¿Seguro que está bien que hagamos esto a escondidas? Shikamaru responde, algunos me llaman octavo por conveniencia.
pero no es más que un puesto temporal. Todavía no lo he aceptado formalmente. Boruto dice, no te he preguntado eso, ¿por qué debería creerte? Shikamaru dice, en primer lugar, aléjate de ahí. Alguien viene a por ti. Inmediatamente vemos a Boruto rodeado por una serpiente. Boruto alcanza a sacar su katana, la lanza y dice Hiraishi no Jutsu y logra escapar de la serpiente. Luego vemos a Mitsuki en modo sabio con una mirada asesina hacia Boruto. Boruto dice, Mitsuki, por fin nos encontramos, Boruto. He estado esperando este momento. Sarada dice, Espera, Mitsuki, escúchame. Mitsuki dice, no sé qué idea se te habrá metido en la cabeza, pero apártate, Sarada. Ahora mismo estoy fuera de control. Sarada grita, ¡Mitsuki! Mitsuki, modo sabio, ataca con serpientes a Boruto. Boruto dice, Shiden, y cubre por completo su katana. Luego rápidamente corta a la serpiente. Mitsuki continúa con su ataque y dice, serpientes salvajes de las sombras. Y de los suelos salen muchas serpientes gigantes. Boruto logra escapar saltando hacia los aires y vemos que puede flotar en él. Mitsuki dice, maldito Tsutsuki. Boruto dice, Sarada, te prometo que salvaré al maestro y a todas las otras personas que se han convertido en árbol. Y después, no, ya volveré. Boruto se aleja volando. Sumire y Sarada lo quedan viendo. Sarada dice, Boruto. Mitsuki furioso continúa viéndolo alejarse. Boruto va hablando telepáticamente con Shikamaru y dice, si querías hablar conmigo, solo me lo tenías que haber ordenado para que no nos interrumpiera nadie como ahora, octavo. Shikamaru responde, la hoja tiene la política de eliminarte cueste lo que cueste, y no solamente las altas esferas de la villa, también hay consenso en todo el país del fuego. No tiene ninguna lógica que yo, el Hokage, detenga a Mitsuki. Boruto responde, presumiendo te estás salvando el pellejo, ¿no? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Shikamaru responde, aún podemos hacer algo, justamente porque soy el Hokage. Me resulta imposible ayudarte de forma oficial, pero tiene que haber algo que pueda hacer por ti a mi manera. Además, quiero que nos prestes tu fuerza. Boruto dice, ni hablar. Shikamaru dice, bueno, tú escúchame, en realidad, tú eres Boruto Uzumaki, ¿me equivoco? Es un poco raro que lo diga yo, ya que todavía no he podido aceptar totalmente esta hipótesis. Ni siquiera me lo planteé hasta que oí la explicación de Amado. No se me ocurrió que mis recuerdos pudieran ser falsos. Como hipótesis no tiene pies ni cabeza, pero explica bastante bien lo que está pasando. Kawaki y Boruto intercambiaron sus posiciones. Todas las piezas encajan. Ino piensa, ¿qué significa esto? ¿Lo dice en serio? Shikamaru continúa, dame tu respuesta, Boruto. Boruto desciende y aterriza y dice, estoy bastante lejos de la villa. No llega hasta aquí la presencia de Kawaki. ¿Hasta dónde aguantará el traspaso mental? Shikamaru responde, y no tendría que poder cubrir hasta 100 kilómetros a la redonda de la villa. ¿Qué pasa? Boruto responde, siento cortarte a medias, pero me ha surgido un asuntillo. Vemos que Boruto tenía escondida una pequeña serpiente. Mediante ella, Mitsuki lo ha localizado y lo ha alcanzado. Boruto dice, como quieras, esto se va a poner un poco violento, Mitsuki. Boruto to Blue Vortex, capítulo 7, el paradero del sol. Mitsuki piensa, yo soy la luna que flota en la oscuridad. No soy capaz de brillar con luz propia. Por eso te necesito a ti, porque tú eres el sol, y mientras me ilumines, yo también brillaré. Con la luz de la luna puedo iluminar la oscuridad. Ahora puedo percibir el sentido de la vida. Es la primera vez que me siento vivo, y que tiene sentido estar aquí, Kawaki. Ahora vemos que Mitsuki continúa corriendo hasta encontrarse con Boruto. Boruto lanza una shuriken y Mitsuki las desvía. Mitsuki procede a atacar con sus serpientes a Boruto. Este logra esquivarlas. Las serpientes continúan atacando y vemos que Boruto usó el Hiraishin transportándose hacia donde estaban las shurikens que había lanzado, apareciendo detrás de Mitsuki. Boruto dice, ¿dónde está Kawaki?
Pensaba que solo me estaba persiguiendo él. Mitsuki responde, ¿y ahora eso qué más da? Te estoy persiguiendo yo. Shikamaru se comunica con Boruto en su mente y dice, Kawaki está dormido por el veneno de las serpientes de Mitsuki. Lo ha hecho para evitar que lo percibas a partir de su presencia de Otsutsuki. Es la información que hemos recibido. En estos momentos Mitsuki está actuando por su cuenta. Mitsuki dice, creo que ya comprendo tu fuerza. Que lograras espantar a Kode tú solo significa que no estás a un nivel normal. A mi parecer, Kawaki actualmente no te llega ni a la suela del zapato. No pienso permitir que lo mates, incluso a cambio de mi vida. Boruto responde, ya déjalo Mitsuki. Si dices que no está a mi altura, entonces tú tampoco. Esta pelea no tiene sentido. Mitsuki responde, hay una razón más por la que he venido sin Kawaki, para poder luchar totalmente en serio, sin tener que contenerme por él. Boruto responde, ¿y eso qué significa exactamente? Mitsuki responde, ni lo sé ni me importa. Y procede a atacar a Boruto con sus clones de serpientes. Boruto dice, ¿clones de serpiente? Boruto esquiva el brutal ataque y dice, la cuestión no es tener más cantidad. De hecho, es lo peor para el entorno. Mitsuki dice, es culpa tuya que quiera llegar al fondo del asunto, ¿sabes? Desaparece ahora mismo por el bien de este mundo. Mitsuki continúa destruyendo el bosque para atrapar a Boruto. Boruto responde, es posible que tengas razón, pero no puedo hacerlo. Aún me quedan un montón de cosas por hacer, así que no tengo tiempo para juegos. Boruto usa su espada y empieza a destruir los clones de serpiente. Mitsuki piensa, ¿cómo puede moverse así? ¡Maldito monstruo! Mitsuki lanza su serpiente de rayo y Boruto usa su flecha de truenos. Ambos jutsus chocan. Boruto aprovecha y se acerca rápidamente y pone su espada en la garganta de Mitsuki, derrotándolo en el proceso. Mitsuki se destransforma y dice, hazlo de una vez. Boruto responde, no digas que has venido a matarme con intención de morir, porque ahora ya no es nada más que desesperación pura y dura. Mitsuki responde, ¿cómo dices? Es porque tu fe se está tambaleando. Las cosas en las que crees, ¿no? En las que quieres creer. Estás empezando a no creer en ellas. Mitsuki dice, ¿de qué estás hablando? Boruto responde, de Kawaki, ese sol que te iluminaba. Hace tiempo que ha perdido su brillo. ¿Lo notas? ¿Verdad que sí? Shikamaru le dice a Ino, Ino, ¿podrías captar la voz de Mitsuki? Quiero entender su conversación al pie de la letra. Ino responde, no digas bobadas, si lo hago él también oirá la nuestra. No podemos correr ese riesgo. Volvemos con Mitsuki y Boruto. Mitsuki dice, ¿y tú qué sabrás, Boruto? ¿Qué va a saber un traidor que solo quiere vengarse de la villa? Boruto dice, pues, lo sé, al menos, ¿dónde está ahora tu sol? Eso sí que lo sé. Mitsuki dice, ¿qué? Boruto dice, yo soy tu sol y nadie puede sustituirme. Mitsuki ve que Boruto bajó la guardia y lo atrapa con una serpiente. Vemos un panel muy parecido a cuando Itachi fue atrapado por Orochimaru. Mitsuki dice, eso sobraba, que tú eres mi sol, ¿dices? ¿Por qué sacas ese tema? Boruto responde, pues entonces ¿qué pasa con esta serpiente? ¿Por qué no me mata al instante? Mitsuki responde, ¿y tú? ¿Por qué no huyes? Seguro que tienes 1000 formas de hacerlo. Boruto dice, apuesto a que tú mismo ya te has dado cuenta. Kawaki no lo es. Él no es tu sol. Por mucho que estés a su lado, por mucho que lo desees, él no te iluminará. Mitsuki está como en shock y dice, no es posible. Esto no puede ser. Boruto dice, esto no puede ser, pero seguro que ya eres consciente de ello. ¿Qué es el sol para ti? Nadie más puede decirlo porque es cosa tuya y punto. Mitsuki libera a Boruto y dice, ¿se puede saber quién eres? Boruto responde, no te preocupes, no tengo intención de matar a Kawaki.
Solo ha sido un malentendido, pero habrá que zanjar este asunto tarde o temprano. Es un problema entre nosotros dos, entre hermanos. Mitsuki dice: dime, ¿por qué mataste al séptimo? Boruto responde: el séptimo está vivo, está bien, y su mujer también. De momento solo puedo decir eso. Mitsuki dice: Boruto, ¿quién demonios eres? Boruto dice: Mitsuki, originalmente tú brillabas con luz propia, estoy seguro, pero si igualmente crees que necesitas un sol, puedes venir a verme siempre que quieras. Y no se sorprende y piensa: ¿qué ha dicho? ¿Naruto está vivo? Shikamaru le dice a Boruto: muévete inmediatamente, Boruto, quiero hablar contigo. Ahora vemos a Kawaki levantándose de la picada de la serpiente y está con los hermanos androides. Kawaki dice: dichoso Mitsuki, ¿dónde está ahora? Volvemos con Shikamaru. Así que entonces era esto. Eida alteró nuestros recuerdos con su técnica divina de la omnipotencia, siguiendo los deseos de Kawaki. Boruto responde: eso es. Antes de nada, déjame aclarar una cosa. Da igual que te cuente los detalles de la habilidad de la omnipotencia. Total, pronto lo vas a olvidar. Shikamaru dice: ¿qué? Boruto continúa: lo cierto es que no es la primera vez que te explicamos cómo funciona su habilidad. Sarada y la delegada ya lo han hecho 1.000.000 de veces. Shikamaru dice: ¿cómo dices? Boruto continúa: lo que es la idea general de la omnipotencia no se queda fijada en la memoria, nunca. Con el tiempo lo olvidarás completamente. Esa habilidad es así. Lo único que tienes que hacer es creer sin cuestionártelo, que Kawaki y yo nos hemos intercambiado los papeles. Boruto continúa: llegaste a esa conclusión por ti mismo. No es un hecho para nada corriente, es toda una hazaña. Shikamaru pregunta: ¿y cómo volveremos a la normalidad? Boruto dice: no podemos. Para vosotros todos esos recuerdos son reales. Además, aunque todo volviera a la normalidad, el problema que hay entre Kawaki y yo no se va a resolver así como así. Él selló a mi padre y al séptimo para protegerlo. No sirve de nada si no lo entiende y lo libera voluntariamente. De una forma u otra, solo estaríamos repitiendo lo mismo. Shikamaru dice: matar a Kawaki una vez que haya rescatado a Naruto, si estuviera en tu posición, es lo que yo pensaría. Boruto responde: él quiere acabar conmigo, pero yo no. Le quiero pegar una paliza y hacer las paces con él, pero eso es todo. Shikamaru responde: entiendo perfectamente cómo te sientes, pero Boruto, si dices que no quieres matar a Kawaki, entonces es necesario que te sigamos acusando falsamente de lo de Naruto, dado que los efectos de la omnipotencia los ha provocado Kawaki. Quiero impedir que se vuelva a sentir acorralado, es decir, que de momento aún no podemos sacar a la luz lo que hizo. Tendremos que continuar persiguiéndote. ¿Te parece bien? Boruto responde: no me importa, total, iban a hacerlo desde el principio. Ahora vemos a Yura, que está leyendo un libro, y dice: este mundo es algo maravilloso. Cuanto más conocimiento aprendo, más dudas nuevas me surgen. Cada vez hay más cosas que desconozco. El conocimiento, de hecho, te hace ser más consciente de tu propia ignorancia. Es muy interesante. A todo esto, ya me había dado cuenta vagamente, pero parece que en ninguno de estos libros voy a encontrar ninguna respuesta a mis dudas. Creo que iré a ver a Naruto Uzumaki. Capítulo 8. Me da igual. Vemos que Eida está viendo cuando Boruto le dijo: puedes venir a verme siempre que quieras, a Mitsuki. Eida piensa: un momento, eso ha sido alucinante, aunque peligroso como poco. Kawaki le dice a Eida: oye, ¿por qué tardas tanto? Sigue los pasos de Mitsuki de una vez, que si no, se nos va a escapar Boruto. Eida responde: espera un poco más. Delta dice: oye, Kawaki, ¿por qué tienes esa actitud tan arrogante con Eida? Me pone de mala leche. Kawaki responde: me da igual lo que tú pienses, enfádate lo que quieras. Eida dice: lo tengo. Está en el bosque a unas decenas de kilómetros al sur de la puerta principal. Kawaki dice: no escapará. Vamos, Delta.
Delta dice, Imbécil. Pues nada, hasta luego, Eida. Pienso ser bien áspera con él. Eida dice, Gracias, Delta. Ten cuidado. Cuida de Kawaki, ¿vale? Delta afirma positivamente con el pulgar y se va volando detrás de Kawaki. Delta le dice a Kawaki, si Eida se cansa de ti, te matará al instante. Kawaki responde, cuando termine lo que tengo que hacer, desapareceré sin que me lo tengan que pedir. Vemos a uno de los Freezers corriendo por el bosque de la aldea. Shikamaru continúa hablando con Boruto y dice, que no solo ha despertado su ego, sino que ya han empezado a convertirse en árboles divinos. Dime que es una broma. Se supone que el árbol divino absorbe la vida de los planetas. ¿Insinúas que este planeta está perdido? Boruto responde, todavía no. Aún no ha llegado a eso, pero si nos devoran a Kawaki y a mí, seguramente se volverán árboles divinos completos y entonces los frutos del chakra estarán listos. En este punto, se producirá la muerte del planeta. Shikamaru responde, por lo que respecta al árbol divino, Moegi Katsumatsuri del equipo 10 se convirtió en un árbol después de que se la comiera una inmundicia. Varias personas más, hombres y mujeres por igual, también han sufrido el mismo fenómeno. ¿Qué demonios pasa con eso? Boruto responde, están utilizando su chakra, los mantienen con vida para eso. Todavía no tengo claro cuál es su objetivo. Shikamaru responde, Boruto, ¿se puede saber hasta dónde sabes? Un mensaje le llega a la mente a Shikamaru. Octavo, una transmisión de Kawaki. ¿Se lo paso? Shikamaru responde, dame un momento. Ino, tengo una transmisión de otra unidad de detección. ¿Te preocupa que puedan oír nuestra conversación? Ino dice, cada transmisión es independiente, no hay ningún problema. En este caso, solo tú puedes oír ambas. Shikamaru responde, perdón, unidad de detección, adelante, pásenmelo. Entendido. Kawaki, soy Shikamaru, ¿qué pasa? Kawaki dice, Eida ha descubierto el paradero de Boruto. Está al sur de la villa, no muy lejos. Estamos yendo para allá. Shikamaru responde, la región boscosa del sur, ¿qué está haciendo Boruto allí? Kawaki dice, no tengo ni idea. Delta lanzará un ataque sorpresa desde el cielo. Yo entraré después. Haremos un ataque en pinza. Shikamaru responde, cálmate Kawaki, no te precipites. Él ahora es bastante hábil. Espera que lleguen los refuerzos. Kawaki dice, no estés tan relajado, chica. ¿No te importa que escape? Boruto le dice a Shikamaru, hasta otra, Octavo. Volveré a contactar contigo. Y desaparece usando el Hiraishin. Delta le dice a Kawaki, oye, ¿no estamos a punto de llegar? Kawaki se detiene. Delta dice, pero bueno, no te pares de repente. Kawaki dice, qué raro, no noto su presencia. Delta dice, a lo mejor ha descubierto que te estabas acercando. Kawaki dice, no la he sentido en ningún momento, y él debería estar en las mismas. Ha desaparecido antes que pudiera sentir mi presencia. Delta dice, ¿en serio? Entonces no ha habido suerte. Ahora vemos a Mitsuki ir donde Eida y dice, lo siento, no sabía que estabas aquí. No sé si interrumpo algo. Eida dice, no te veía capaz de hacerle algo así a Kawaki, no me lo esperaba. Mitsuki responde, se ha enfadado, ¿verdad? Eida dice, no lo sé, me ha pedido que te buscara, pero solo quería encontrar a Boruto. En cuanto ha sabido su paradero, ha salido disparado. Mitsuki responde, seguramente incluso enfadarse conmigo sea una pérdida de tiempo. Daimon dice, oye, ¿no te da pena decir eso? Mitsuki responde, para nada, eso concretamente me da igual. Hace mucho tiempo que llevo pensando algo. Eida, hasta que te conocí no sabía lo que era el amor. Eida dice, ¿me estás ligando? Porque eso sí que me parece una pérdida de tiempo. Mitsuki responde, ya sé que es un sentimiento falso causado por tu habilidad. Lo que intento decir es que de no ser por esto, a lo mejor nunca habría conocido este sentimiento tan maravilloso en toda mi vida. Después de todo, soy un humano artificial creado de cero. Pero no solo se trata del amor. Nunca me he entendido muy bien a mí mismo.
tampoco me importaba mucho mientras siguiera teniendo un sol que me iluminara. Si lo llevas al extremo, la mayoría de las cosas no importan, incluso yo mismo. Eso es lo que pensaba, pero era un gran error. Sí, eso es. Sí, para empezar, ni yo mismo soy capaz de reconocerme. Cuando quiera darme cuenta, habré perdido de vista cuál es mi sol y qué es lo más importante para mí. Eida dice, Boruto hizo que te dieras cuenta, ¿verdad? Eso está bien. Mitsuki responde, tal vez. Esto suena un poco ridículo, pero te pareces a mí. ¿Por qué te gusta Kawaki? Ni tú misma sabes por qué. Eida responde, el amor es así. Solo con pensar en él, me entra dolor en el pecho. Me da igual por qué me pasa. Tú no lo puedes entender, porque lo que te provoca mi habilidad es un amor falso. Mitsuki responde, cierto, quizás sea así. Pero he tenido miedo cuando he sentido que el sol en el que creía quizá no lo era en realidad. He tenido miedo de perderlo. He intentado no pensar si ese sol es auténtico o no. Eida responde, ¿quieres que te diga que yo también me siento así? ¿Que solo soy una persona ingenua que solo se enamora por amor? Mitsuki responde, no quería llegar tan lejos. Lo siento, creo que sí, que era un poco ridículo. Eida responde, no lo sé, pero te puedo decir sinceramente lo que acabo de pensar. Nosotros dos estábamos hablando de amoríos. ¿No te has puesto un poco sentimental? Daimon dice, ¿eh? Mitsuki responde, bueno, supongo que me ha dado igual. Eida dice, me encantaría hablar tranquilamente de esto con Boruto. Ahora vemos a Yura y Hidari. Yura dice, ya casi está. Y entonces sale del cuerpo de la inmundicia que va cerca de la aldea. Yura dice, bien, es la hora. Sígueme, Hidari. Ambos aparecen en la entrada de la aldea de la hoja. Ino le dice a Shikamaru, ¿lo que ha dicho Boruto te lo crees, Shikamaru? Shikamaru dice, no sé qué intentas decir, pero como te he explicado antes, esta es una misión ultra secreta, no se la cuentes a nadie, sea cual sea tu opinión. Ino dice, ya lo sé, pero es que a mí me... Octavo, intrusos. 2 personas cerca de la puerta principal. Hemos contrastado los datos de su chakra. Los de uno no corresponden con nadie, pero el otro, sus datos coinciden. Es Sasuke Uchiha. Sarada siente la presencia de Sasuke y piensa, ¿papá? Hidari dice, ¿dónde está Naruto Uzumaki? Yura responde, desconozco su paradero, pero lo noto. Unos ninjas llegan y dicen, alto ahí, si dan un paso más, los consideraremos como enemigos. Tú, el de ahí, eres Sasuke Uchiha. ¿Por qué te has infiltrado? Volvemos con Shikamaru. Sigan el protocolo, dadle prioridad máxima a la evacuación de los civiles. Eida, lo siento, pero ahora estoy preocupado. ¿Podemos hablar después? Eida dice, es sobre los intrusos. He visto algo hace un rato. Siento no haberte informado antes. Son el 10 colas. Por algún motivo tienen conciencia propia. No hace falta aclararlo, pero son enemigos de la hoja. Yura dice, mira, Hidari, una tienda de libros de segunda mano. Ambos entran. Yura dice, es maravilloso. Creo que podemos esperar mucho de este encuentro inesperado. Hidari pregunta, ¿Naruto Uzumaki está aquí? Qué gracioso. Para mí la clave es que lo dices con cara seria. Hidari detecta un ataque y lo esquiva. Kawaki ataca por sorpresa y lanza una patada a Hidari. Delta llega para ayudar a Kawaki. Kawaki dice, ¿de dónde salieron ustedes? ¿A qué han venido a la hoja? Yura aparece y dice, no se peleen delante de la tienda. Podrían dañar esta montaña de tesoros, Kawaki. Entonces Yura empieza a atacar a Kawaki. Kawaki usa el Sukuna Hikona para defenderse. Luego aparece detrás de Yura y ataca con su brazo. Yura ataca con un puñetazo y con el otro golpea en la cara a Kawaki. Kawaki piensa, ¿cómo? Yura dice, aún no te voy a matar. Estate quieto, Otsutsuki. Kawaki va a caer muy lejos y Delta va detrás de él.
Yura detecta una presencia y dice: ¿Estás ahí, Naruto Uzumaki? Vemos que Delta llegó con Kawaki y dice: Oye, aguanta, Kawaki. Yura se encuentra sobrevolando la zona y dice: Hidari está aquí, anda cerca. Hidari dice: ¿De verdad? Es un Jinchuriki que alberga un Billyu. Lo sé porque yo también soy la encarnación de un Billyu. Noto el chakra de la bestia que mora en su interior. Sarada y Sumire van corriendo. Sarada piensa: ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son esos que han aparecido en la hoja? Vemos que Himawari y el equipo Ino Chikacho van corriendo juntos. Chikadai dice: Escuchen, aunque nuestro oponente sea Sasuke, no vacilen, también es un traidor, está aliado con Boruto. Inojin dice: Tranquila, Himawari, estoy contigo. Yura aparece frente a ellos. Voltea a ver a Himawari atentamente. Hidari pregunta: ¿cuál de ellos es Naruto Uzumaki? Yura dice: ¿y tú quién eres? ¿Qué está pasando aquí? Y queda viendo fijamente a Himawari. Capítulo 9. El 9 colas. Yura dice: pensaba que estaba siguiendo a Naruto Uzumaki. Lo que no esperaba es llegar a una chiquilla como tú. Chikadai piensa: Unidad de detección, ¿me oyen? Soy Chikadai del equipo 10. Hemos establecido contacto con dos tipos que parecen intrusos, pero no hay ninguno que se parezca a Sasuke. Solicitamos refuerzos urgentemente. Chikadai le dice a Yura: ¿qué se les ha perdido en un lugar tan remoto? ¿Están buscando algo? Yura responde: veamos, tú eras... Claro, ya veo. Eres Chikadai Nara y perteneces al equipo 10, liderado por Moegi Kasamatsuri. Eres el hijo del actual Hokage. ¿Y qué pasa? ¿Quieres que le dé un mensaje a mi padre o qué? Lo siento, pero a quien busco es a su predecesor. Hemos venido siguiendo la pista de Naruto Uzumaki. A decir verdad, nosotros también estamos sorprendidos. Inojin dice: pero si el séptimo no está aquí, ¿verdad que no? Hace 3 años que... Chikadai interrumpe y dice: oye, ni se te ocurre hablar de más. Yura dice: ya veo. Parece que lo de que no está en la villa por lo menos es cierto. Entonces la presencia del 9 colas que estoy notando solo puede venir de esta chiquilla. El equipo Ino Chikacho y Himawari se quedan sorprendidos. Inojin dice: ¿el 9 colas? Chocho dice: no me estoy enterando de nada de lo que ha dicho. Y encima, mira qué pintas y qué peinado llevan. A mí me dan muy mala espina. Chikadai dice: oye, ¿a qué te refieres? ¿Qué tiene que ver Himawari con el 9 colas? Yura responde: a saber, yo no tengo ni idea. De hecho, este mundo solamente me despierta una pregunta tras otra. Pero así está bien. Yura empieza a atrapar a Himawari en un montón. Inojin grita: ¡Himawari! Chikadai dice: técnica de la sombra vinculante, con el cual retiene las raíces. Y luego Inojin dice: Shoujo Giga, y logra sacar violentamente a Himawari de las raíces. Chocho la atrapa rápidamente. Inojin dice: ¡Himawari! Yura dice: es magnífico. Cuesta creer que puedan mostrar tanta determinación sin intercambiar ni una sola palabra. Respeto vuestro trabajo en equipo, así que les daré un aviso. Nuestro único objetivo es Himawari Uzumaki. No mostraremos hostilidad con el equipo 10. Ahora bien, si van a continuar oponiendo resistencia, no nos van a dejar otra alternativa. Los atacaremos. Shikamaru se comunica telepáticamente y dice: Chikadai. Chikadai dice: papá. Shikamaru responde: ¿estás bien? ¿Cuál es la situación? Chikadai responde: el objetivo del enemigo es Himawari. Ignoramos de qué se trata, pero está relacionado con el 9 colas. Shikamaru dice: ¿qué? Himawari piensa: ¿de qué habla? ¿Por qué me quiere a mí? Mientras tanto, Amado está viendo a Kawaki en el suelo y piensa: vamos, aguanta, Kawaki. ¿Quién es este sujeto? Ahora vemos lo que parece una de las guaridas de Orochimaru. Kashin Koji le dice a Boruto: Boruto,
Han movido ficha. Boruto responde, ¿dónde están? ¿En la hoja? Sí, salta al triángulo. Boruto se va con el Hiraishin. Volvemos con el equipo 10. Shikadai le dice a Yura, deja que te pregunte una cosa. Has dicho que habéis venido siguiendo la pista de Naruto Uzumaki, ¿no? Sin embargo, ahora quieren a Himawari. ¿Por qué? Yura responde, seré sincero contigo. Esa pista es el 9 colas y es porque la presencia de su chakra proviene de Himawari Uzumaki. Shikadai piensa, ¿qué está pasando? ¿Por qué sale de Himawari? ¿No se supone que el 9 colas desapareció hace tiempo? Himawari dice, ¿el chakra del 9 colas? Chocho dice, tranquila Hima, no veo por qué unos tíos tan misteriosos van a tener motivos para ir a por ti. Seguro que se trata de alguna clase de error. Yura dice, como les acabo de decir, nosotros también estamos sorprendidos. Debemos hallar la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? Himawari Uzumaki, si te devoramos, obtendremos una respuesta. Shikadai dice, ¿has dicho devorarla? Yura dice, ya les he advertido, equipo Inochikacho. Shikamaru en otro lado dice, dense prisa, se encuentran al noroeste del sector D. Están luchando con el equipo 10. Vemos a uno de los sapos de Boruto detrás de Shikamaru y dice, Detrás de ti, Shikamaru Nara. No hace falta que te gires. Ponme en contacto con Ino Yamanaka. Boruto ha entrado en la hoja. ahora vemos que Kawaki se despierta y Delta le dice, por fin te despiertas, no me preocupes así, sino cómo voy a mirar a Eira a la cara. Kawaki responde, no me grites en la oreja, ya estoy casi curado de los daños. Delta responde, tener una capacidad de regeneración que te hace prácticamente inmortal no te da vía libre para entrar al trapo sin pensar. Ahora mismo se encuentra en los suburbios del sector D. Vamos rápido. Kawaki dice, espera un momento, aquí hay alguien más. Un invitado no bienvenido. Ahora vemos a Boruto que está en la aldea, en el lugar donde los Jounin fueron asesinados por los árboles divinos. Boruto dice, una técnica de madera, no cabe duda. Esto es cosa suya. Shikamaru se comunica con Boruto y le dice, ¿me oyes, Boruto? Igual que la última vez, esta es una comunicación extraoficial a través de Ino Yamanaka. Boruto responde, sí, te oigo alto y claro. Shikamaru dice, hay dos enemigos, sin duda parece que se trata de los árboles divinos de los que me hablaste. Por lo visto, han venido buscando a Naruto, pero por alguna razón ahora quieren a Himawari. Boruto responde, ¿a Himawari dices? Shikamaru dice, se ve que tiene relación con el chakra del 9 colas. ¿Tienes idea de lo que significa? Boruto responde, ¿el 9 colas? Kawaki aparece detrás de Boruto y dice, unidad de detección, aquí Kawaki. Confirmo que Boruto ha entrado en la villa. Parece que está suprimiendo su chakra. Está en las inmediaciones de la puerta principal, en el lugar del asesinato de los Jounin. Procede a decirle a Boruto, ¿qué haces aquí a escondidas? ¿Esos monstruos escalofriantes son tus compañeros? Boruto piensa, octavo, dame un poco de tiempo. Kawaki me ha encontrado. Shikamaru dice, ¿qué? Boruto le dice a Kawaki, ¿seguro que tendrías que estar aquí perdiendo el tiempo justo cuando el enemigo está atacando la hoja? Kawaki responde, es que no te das cuenta, el enemigo de la hoja eres tú, Boruto. Boruto responde, déjate de bobadas, lo primero es ocuparnos de ellos, si quieres puedes venir conmigo. Kawaki responde, ¿estás de broma? Kawaki usa su dojutsu para lanzar las barras negras. Boruto las esquiva fácilmente. Delta y Kawaki se sorprenden. Kawaki lo intenta de nuevo, pero Boruto continúa acercándose y esquivando fácilmente. Kawaki ataca de frente a Boruto, pero Boruto se anticipa y le conecta un buen golpe en el estómago a Kawaki y lo manda a volar. Boruto dice, eres patético, no parece que te hayas entrenado en absoluto. Delta dice, ¿y se puede saber cuánto te has entrenado tú, Boruto? Kawaki activa el karma. El de Boruto también se empieza a activar debido a la resonancia. El sapo le dice a Boruto,
Mal asunto, están entrando en sintonía. Boruto, sal de aquí por ahora, aléjate de aquí, si no, no vas a poder controlarlo. Boruto se escapa rápidamente volando. Delta dice, ¿a dónde va con tanta prisa? Kawaki piensa, Boruto no puede controlar el karma. Inojin intenta escapar con Himawari en su ave de Shoujo Giga, mientras que Shikadai usa el jutsu posesión de sombras en Yura y le dice, no te distraigas tan fácilmente, infeliz. Tus rivales somos nosotros. Yura responde, ya veo, qué lástima. Entonces Yura procede a hacer una especie de Biyudama con un ojo. Shikadai piensa, ¡mierda! Chou aparece a último momento y mueve a Yura, haciendo que la Biyudama explote en un lugar lejano. Chou grita, ¡Shikadai! Una gran explosión levanta mucho polvo. Ahora vemos a Sumire y a Sarada. Sumire dice, ¡allí! ¡Deprisa! Sarada piensa, Himawari, chicos, ojalá que estén bien. Shikadai dice, Inojin, recógenos a Chochou y a mí. Inojin dice, Himawari, agárrate fuerte. Inojin se lleva a Chochou y a Shikadai con ellos. Hidari le dice a Yura, ¿se escapan? ¿Los dejamos? Yura responde, nuestro objetivo es Himawari Uzumaki. Solo tienen que entregárnosla a ella. Ya lo saben y sin embargo, parece que piensan seguir resistiéndose, aún a costa de su vida. Hidari dice, necios, no parecen muy listos. Yura responde, no es eso. Algo los empuja a ir incluso en contra de sus instintos de supervivencia. ¿Qué demonios será? Seguro que se trata de información importante para nosotros. Ahora vemos que los chicos escapan en el Shoujo Giga. Shikadai dice, ha faltado poco, no tenemos nada que hacer contra un ataque como ese. Pero mientras estemos con Himawari, de momento no debería lanzarnos más ataques de ese calibre. Nos mantendremos unidos y a ver lo que hacen. Chou dice, de todas formas, lo mejor es que nos alejemos de la villa, ¿no? Shikadai responde, tienes razón, lo seguiremos atrayendo. Himawari dice, Inojin, bájame solo a mí, en un sitio que te parezca bien. Huiré yo sola. Inojin dice, ¿qué? ¿Pero qué dices? No puedo hacer eso. Shikadai dice, nunca conseguirás escapar tú sola, ¿lo entiendes? Himawari dice, si vamos juntos tampoco, contra unos enemigos así, si seguimos juntos todos. Himawari se queda pensando un momento, parece que ha entrado a su subconsciente. Dice, ¿eh? Shikadai dice, ¿hola, Himawari? Himawari dice, ¿dónde estoy? Himawari está dentro de su subconsciente y vemos al Kyuubi detrás de ella con una apariencia muy pequeña. El Kyuubi dice, ¿será posible? No pensé que ese 10 colas sería capaz de rastrearme. Himawari voltea a ver. El Kyuubi dice, muchachita, ¿sabes quién soy? Himawari responde, eres el 9 colas, ¿no? Capítulo 10. Factor. Himawari y el equipo Inochikacho están escapando en un ave. Yura y Hidari están observando a lo lejos. Yura dice, ya tendrían que saber que no pueden escapar de nosotros. Querrán llevar el campo de batalla a otra parte para que la villa no sufra daños. De pronto Konohamaru llega con un grupo de ninjas y dicen, ahí están, por aquí. Aquí Konohamaru, se confirma que hay 2 intrusos. No veo al equipo 10 por ninguna parte. Shikamaru telepáticamente dice, no te preocupes, de momento están bien. Se mueven en dirección suroeste desde allí, con Himawari. Su intención es atraerlos. Desconozco el porqué, pero esas cosas la quieren a ella. La unidad de detección compartirá su ubicación con vosotros. Quiero a todo el mundo apoyando los movimientos del equipo 10. Vemos a Kawaki que escucha y dice, ¿a Himawari? Shikamaru continúa, escúchame bien, Kawaki. Olvídate de Boruto por ahora y ve hacia allí. Parece que él también está enemistado con los intrusos. Podríamos valernos de su fuerza. Déjalo a su aire. Kawaki dice, oye, Octavo, si Himawari corre peligro, habérmelo dicho antes, imbécil. Kawaki rápidamente sale volando. Delta dice, oye, maldito Kawaki, no me dejes aquí tirada.
Vemos que Boruto está descansando y tratando de recuperarse de la activación del karma. Shikamaru dice: Boruto, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Boruto responde: no te preocupes, ha sido un accidente sin importancia. Solo tengo que descansar un poco y listo. Volvemos con Yura y Hidari. Hidari dice: Yura, ¿se puede saber qué quieren de nosotros? Yura responde: pregúntaselo a ellos con este mismo tono. Yo me voy detrás de Himawari. Yura se eleva hacia los aires. Un ninja dice: ¡se escapa! Konohamaru dice: al suroeste, está claro que va por Himawari. Tras él. Hidari se para frente a ellos. Konohamaru dice: veo que intentas impedir que vayamos. ¿Por qué quieren a Himawari? Hidari dice: qué pesados. ¿Quieren algo de nosotros? Konohamaru dice: ¿cómo? Un ninja dice: ¿que si queremos algo? ¿Es que no entiendes cuál es tu posición, maldito intruso? Konohamaru dice: no, espera. Unidad de detección, dicen que uno de los intrusos es Sasuke Uchiha, pero no tiene la misma apariencia. ¿Qué está pasando? Un ninja de la unidad de detección dice: no hay ninguna duda, el que tienes delante es él. Los datos del chakra coinciden totalmente con los de Sasuke Uchiha. Konohamaru dice: no entiendo nada. Hidari dice: vosotros responded a mi pregunta. ¿Están sordos o qué? Pues que sois idiotas. Sumire y Sarada llegan al lugar. Sarada grita: ¡Konohamaru Sensei! Konohamaru dice: Sarada, ¿se encuentran bien? Hidari queda volteando a ver a Sarada y dice: Sarada, Uchiha. De pronto usa varias marcas de arañazos y se teletransporta detrás de Sarada y ataca con su Chidori. Sarada rápidamente activa su Sharingan y lo esquiva. Konohamaru grita: ¡Sarada! Sarada contraataca con su propio Chidori y dice: ¡Chidori! Y logró herir a Hidari. Sumire grita: ¡Sarada! Konohamaru se acerca y dice: ¿están bien? Sarada dice: espera, esta técnica que acaba de hacer era un Chidori, la misma que papá y yo. Pero tú, ¿quién eres? Ahora vemos a Himawari hablando con Kurama en su subconsciente. Kurama dice: soy Kurama, pero también me vale el Kyuubi. Pero llámame como quieras. Himawari dice: Kurama, tú eres el ser que siempre estuvo con mi padre, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? De hecho, ¿dónde estamos? Kurama dice: en ninguna parte. Lo que ves no es más que una visualización de los pensamientos. Estamos hablando solo mediante nuestra voluntad. ¿Voluntad? No es de extrañar, ya que ahora tú y yo somos uno. Vemos que fuera del subconsciente, Himawari está desmayada mientras va en el ave junto con sus compañeros. Yura se acerca rápidamente volando. Chocho dice: ¡Chikadai! Chikadai piensa: unidad de detección, dense prisa con los refuerzos. Himawari continúa hablando con Kurama y dice: ¿qué significa todo esto? ¿Cómo ha podido pasar algo así? Tal como dices, mi yo anterior estaba con tu padre, Naruto Uzumaki, pero la luz de mi vida se extinguió durante un combate. Sin embargo, la muerte de los Biju no es permanente. Aunque el cuerpo y el alma perezcan con el tiempo, siempre vuelven a surgir los factores, y entonces resucitamos. ¿Los factores? Nadie sabe cuánto tendrá que pasar, ni cuándo, ni dónde volverán a surgir. Lo que menos esperaba es que fuera en su hija, y encima tan pronto. El mundo es incomprensible. O heredaste una parte de mi chakra de forma innata, o bien es el destino que ha acarreado la sangre Uzumaki y Hyuga que corre por tus venas. En fin, da igual, ahora que ya ha ocurrido, los detalles ya no importan. Lo principal es que aceptes la situación y pases página cuanto antes mejor. ¿No te parece? Yo soy Himawari Uzumaki, encantada de conocerte, Kurama. ¿Entiendes lo que te digo, verdad, Himawari? Himawari despierta. Chocho dice: acelera más, Inojin, que nos pilla. Inojin dice: hago todo lo que puedo.
Vemos que Yura se está acercando. Himawari dice: Kurama, haz algo. Chocho dice: Hima. Y Nojin dice: Menos mal se ha despertado. Himawari dice: Oye, Kurama, ¿me oyes? Chikadai grita: Himawari, ¿qué pasa? Yura ataca con una bola de energía y logra darle en el ala al pájaro. Chikadai dice: Venga ya, joder. Mierda, nos caemos. Chocho dice: Chicos, agarraos a mí. Entonces se infla y logra aterrizar forzosamente. Chikadai dice: Nos has salvado, Chocho. Yura aterriza y dice: Sé que me repito, pero forman un buen equipo. Detesto tener que eliminarlos, pero no tengo otra alternativa. Esto es lo que ustedes han elegido. Himawari sigue llamando a Kurama y dice: Kurama responde: No seas mimada, Himawari. Los demás no pueden hacer nada, solo tú. Por supuesto, todo depende de ti. Usar mi poder o reprimirlo. Himawari responde: Por mucho que digas eso, no sé qué hacer. Kurama dice: Yo sí lo sé. Tu chakra tiene mucha más afinidad con el mío que cualquier otro de tus predecesores. En ese aspecto, supera incluso el de Naruto. Abandona tus prejuicios estúpidos ahora mismo. Tú confía en ti misma, ni siquiera pareces capaz de eso. Total, tu yo futuro no es muy prometedor. Chikadai dice: Mierda, ¿aún no llegan los refuerzos? Himawari ataca a Yura y le lanza una patada. Yura la captura con la mano. Chocho grita: ¿Hima? Yura le gira el tobillo y le rompe el pie a Himawari. Y Nojin grita: ¡Himawari! Himawari se retuerce de dolor en el suelo y piensa: Es inútil, esto me supera. Y Nojin se enfada y grita: ¡Desgraciado! ¡Chouyugiga! Yura fácilmente destruye a la bestia que creó Inojin y luego está capturando a Himawari con su Moctón. Aunque hablé de devorarte, solo me harás de alimento dentro de este árbol. No te dolerá. No hay ninguna necesidad de asustarse. Pronto también dejarás de sentir. Supongo que el dolor de tu pierna desaparecerá pronto. Y Nojin grita: ¡Maldito! ¡Vete a la mierda! Y se abalanza sobre él. Chikadai grita: ¡No, Inojin! Yura lo intercepta fácilmente con un rodillazo. Himawari grita: ¡Ya basta! Ellos no tienen nada que ver. Yura dice: Estoy de acuerdo. Me resulta muy difícil de entender. Y Nojin en el suelo dice: Suelta a esa chica. Yura lo atraviesa con una estaca en el pecho. Chocho grita: ¡No! Chikadai grita: ¡Inojin! Yura dice: Espera, lo leí en alguna parte. ¿Es posible que esto sea eso que llaman estética? De pronto Himawari se libera salvajemente de su prisión. Se acerca a Yura y vemos que rasgos de Kurama están por todo su cuerpo. Himawari dice: He dicho que basta. Todos se sorprenden. Chikadai dice: ¿Himawari? Yura piensa: ¿a qué viene este cambio radical? Kurama dice: ahora se ha enojado. Bueno, ¿qué tal si la liamos, Himawari?